Muchas gracias por asistir a esta nueva convocatoria del Instituto Español de Analistas Financieros, en la que vamos a celebrar la 45ª Jornada de Perspectivas Económicas y Financieras 2019. También quiero agradecer a doña Ana de la Cueva, secretaria de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa, que ha tenido la amabilidad de aceptar intervenir en la apertura de este acto. Estamos muy orgullosos de poder celebrar una vez más esta jornada, que es un referente en el ámbito financiero español y que cuenta con una larga tradición por la que han pasado ilustres economistas de la Administración, del mundo académico y del sector privado. Nos encontramos en un momento muy importante para la economía española y para la europea. La recuperación económica de los últimos años en nuestro país ha sido una realidad después de la fuerte crisis financiera que tuvo una derivada muy particular en la zona euro y que despertó muchas dudas entre los inversores internacionales. Afortunadamente, la situación de los mercados mejoró, pero ahora nos encontramos en un entorno más complejo y no tan claro. La coyuntura económica europea sigue siendo débil, con datos que apuntan a una ralentización económica en algunos países significativos, en donde la incertidumbre sobre cuál será la solución final del Brexit, unida a tensiones sociales que han aparecido en algunos países como Francia, o el retroceso del comercio internacional, siguen pesando en exceso. No cabe duda del interés que tiene escuchar en estos momentos de mayor complejidad a las personas que nos acompañan en esta jornada. Tiene la palabra la secretaria de Estado, que va a pronunciar el discurso de apertura de estas jornadas. Muchas gracias. Buenos días, muchas gracias. Gracias, Jorge, por la invitación a participar en la apertura de esta jornada sobre perspectivas económicas y financieras. Gracias al Instituto Español de Analistas Financieros por organizarlo y mi enhorabuena a las personas que han resultado galardonadas con los premios de investigación y estudio Antonio Diony Soler del 2018. Lamento no poderme quedar luego a la entrega. Bueno, es un placer estar hoy aquí. Creo que es una excelente oportunidad para conocer la visión de distintos especialistas sobre dónde estamos, cuáles son las cuestiones relevantes en las tendencias globales, en las perspectivas macroeconómicas de los distintos mercados y sectores de actividad. En estos momentos en los que el ciclo electoral marca el debate, creo que es importante también pararse a dar algunos datos de dónde estamos, cuál es la situación y qué es lo que nos dicen la información económica sobre la situación de la economía española y los retos a los que tenemos que hacer frente. Los resultados de cierre de 2018 y los del primer trimestre del año nos permiten ser optimistas, mantener una previsión de crecimiento positiva para el año en curso. Son unas previsiones que compartimos, que comparte el Gobierno con las principales instituciones nacionales e internacionales. Tenemos, por tanto, una situación favorable que es necesario consolidar y de la cual todos debemos estar orgullosos, porque el crecimiento de la economía española es fruto del trabajo de los trabajadores, de las empresas que son las que crean empleo y, desde luego, también de las instituciones, que son un pilar esencial en el Estado de Derecho y es un pilar para mantener la confianza internacional que tenemos como país y que generamos como país. Pero creo que es importante en el entorno actual no caer en la autocomplacencia, porque la situación es complicada, porque el entorno internacional es complejo y porque los riesgos externos nos obligan no solamente a mantener la atención, sino a continuar cambiando nuestro país de forma que nuestro crecimiento sea sostenible. Como les decía, los datos avalan el buen funcionamiento de la economía española. En 2018 hemos cerrado con un crecimiento del PIB del 2,6%. El dato se publicó por el INE la semana pasada. Esta tasa es superior a la media de la zona euro, que se sitúa en el 1,8%, y a la de nuestros principales socios, como Alemania o Francia, que se han crecido a tasas del 1,4 y 1,5 respectivamente. El crecimiento diferencial de España, además, aumentó en la última parte del año. En el tercer trimestre del año el crecimiento fue superior al de los trimestres anteriores y triplicamos el crecimiento de los países de la zona euro. Todos los analistas apuntan a que esta tendencia se va a mantener en el 19. Por tanto, el año ha cerrado razonablemente y los indicadores lo que muestran, los que vamos conociendo, es que la previsión de crecimiento del 2,2% para 2019 es razonable. De hecho, está en la media de lo que prevén todos los analistas. La IREF, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, prevé que crezcamos al 0,7 en los 2 primeros trimestres de este año. Estos son un poco los datos objetivos. España es el único país al que el Fondo Monetario, como saben, no ha revisado las previsiones de crecimiento la última vez. La positiva valoración de la economía española es compartida por el Fondo Monetario, por la OCDE, por la Comisión Europea y por los principales analistas e instituciones privadas que prevén un crecimiento de la economía española entre el 2,2 y el 2,4 en 2019. Además, la naturaleza del crecimiento es relevante. Este crecimiento se ha producido sin un incremento del IPC, que es lo que sucedía en crecimientos anteriores. El año pasado, la última cifra de IPC conocida es del 1,3% en el mes de marzo y, por tanto, se mantienen cifras históricamente bajas.
En cuanto al empleo, que es un asunto sin duda esencial, estamos creando empleo a tasas elevadas. En el año 2018 el crecimiento de la ocupación fue casi el 3%, unas cifras notables, y el desempleo se redujo entre un 5 y un 6%. En estos primeros meses del año, a la espera de que salgan las cifras de la EPA, de la encuesta de población activa, que se publican el 25 de abril, los primeros datos que tenemos de afiliaciones del mes de marzo son también positivos. La creación de empleo está en el 3% y la reducción del paro de nuevo en el 5%. De hecho, este dato es especialmente relevante porque es en el mes de marzo, que es un trimestre, como saben, afectado enormemente por la estacionalidad. El mes de marzo de este año no incluye la Semana Santa, que sí incluyó el año pasado, y por tanto la comparación interanual con estas tasas de crecimiento del 3% de creación de empleo, de la reducción del paro del 5%, son positivas. En cuanto a las finanzas públicas, que es un asunto esencial, yo creo que en este ámbito lo que ha habido en los últimos meses, diría, ha sido más bien mucho ruido y pocos datos, ¿no? Yo creo que es importante ver qué es lo que nos están diciendo los datos reales sobre esta cuestión. La ratio de deuda de las administraciones públicas sobre PIB ha descendido y en 2018 ha registrado la mayor caída desde 2015. En porcentaje del PIB, la deuda, según el protocolo de déficit excesivo, se ha situado en el 97,16%. Esto supone un descenso de un punto respecto al año anterior y es la mayor caída desde el año 14, desde 2014, que alcanzó el máximo. Y lo importante es que esta tendencia siga consolidándose, que sigamos apostando por reducir el ratio de deuda sobre el PIB. Y esto ha sido posible gracias a varios factores: a un enorme control en la ejecución presupuestaria, a los ingresos adicionales por parte tributaria y, desde luego, a una buena gestión por parte del Tesoro, que ha hecho que el Reino de España ha sido uno de los mayores emisores públicos, que hayamos reducido la emisión de la deuda pública en 2018 respecto a lo que se preveía a principios de año en 5.700 millones de euros. Nos ha permitido, además, en la gestión del año 2018, devolver 8.000 millones de euros al MEDE y ahorrar 1.500 millones de euros en el pago de intereses de la deuda. Lógicamente, esas cifras de menor emisión de deuda, de menor carga de la deuda, son lo que nos permite financiar algunas políticas y priorizar las partidas que nos parecen relevantes. Porque al final, cuando analizamos qué es lo que ha sucedido con el déficit, con la deuda y con los gastos, lo que observamos es que en 2018 el déficit público se ha situado en el 2,6%. Esta es la tasa más baja de los últimos 10 años, desde 2018. Y es una décima inferior a la que teníamos en junio cuando cambió el Gobierno. La previsión de la AIREF, de la Comisión Europea, de todos los organismos, era que el año iba a acabar con un déficit del 2,7%. Hemos situado el déficit en el 2,6%. De forma que los datos nos dicen dónde estamos con la gestión de las finanzas públicas. La prima de riesgo se ha mantenido estable en el segundo semestre de 2018. El valor promedio ha sido de 110 puntos. El máximo en el año 2018 se alcanzó en el mes de mayo, con 134, antes del cambio de Gobierno, y la tasa media en 2018 se ha situado en torno a los 110 puntos, claramente por debajo de la prima de riesgo en 2017 y en 2016, que estuvieron en 120-125 puntos. En el mes de marzo la media ha sido de 109. En fin, lo que quiero decir con esto es que tenemos que analizar la situación económica de España con los datos, con qué sucede con la deuda, qué sucede con el PIB, qué sucede con el déficit, qué sucede con la prima de riesgo. Y los indicadores nos permiten, y es lo que permite que los inversores internacionales mantengan la confianza en nuestra economía. Esta confianza se pone de manifiesto de forma reiterada y objetiva cada vez que emitimos, cada vez que el Tesoro emite. En las últimas 2 emisiones indicadas que ha hecho el Tesoro este año ha sido demanda récord de la zona euro desde la creación de la eurozona, la demanda de los bonos del Tesoro español. Yo creo que esto es una buena noticia, que es relevante, tenemos la confianza de los inversores. Y, por otra parte, aunque parece que las subidas de tipos de interés por parte del Banco Central se retrasarán, lo que yo creo que también es importante es el ejercicio que se ha hecho desde Tesoro de anticiparnos al posible desarrollo futuro, de forma que, incluso aunque cambiaran, podemos afrontar con comodidad el nuevo escenario, gracias a la diversificación de la base inversora, al alargamiento de los plazos y que hemos aprovechado en estos años el entorno de bajos costes de financiación. De forma que el resultado es que los mercados internacionales muestran un claro apetito por los bonos españoles, basado en los fundamentales de la economía española y en el compromiso que hemos venido reiterando con la reducción del déficit. En definitiva, lo que vemos es que España sigue liderando el crecimiento de la zona euro, que las cifras de deuda son claras en cómo hemos seguido reduciendo. Lo mismo ha sucedido con las de déficit. Sin embargo, lo que es evidente es que existen riesgos en el entorno internacional, que obviamente tenemos que tener en cuenta, ¿no? Las medidas proteccionistas han llevado
a una escalada de tensiones comerciales que están afectando negativamente a las previsiones de crecimiento, como nos ha adelantado el Fondo Monetario Internacional. Esta misma semana la señora Lagarde ponía de manifiesto también su preocupación y la preocupación que veremos la semana que viene también en las asambleas del Fondo Monetario y del Banco Mundial en Washington, la incertidumbre generada por la salida del Reino Unido, por la incertidumbre de todo el proceso, más allá de la salida o no, y por la situación financiera de algunas economías, el elevado endeudamiento mundial, la potencial subida del precio de las materias primas o las tensiones comerciales. De forma que en una economía abierta como la española, que una de las cosas que mejor ha hecho en los últimos años es abrirse al exterior, es ser una economía cada vez más abierta, la primera derivada de ser una economía cada vez más abierta es que te afecta más lo que pasa más allá de tus fronteras, lógicamente, ¿no? Por eso entendemos que lo relevante es ahora aprovechar este entorno favorable de crecimiento de la economía española para abordar las reformas estructurales que el país necesita, porque la única manera de aguantar, digamos, un entorno internacional complicado es tener una economía más sólida. Y, por tanto, tenemos que hacer frente a los desequilibrios que tiene la economía española. En estos desequilibrios, el análisis que hacemos desde el Gobierno es que el primer desequilibrio que es necesario abordar, obviamente, es la reducción de la tasa de paro. Se ha producido una reducción sostenida en los últimos años, pero la tasa de paro estructural tiene un nivel muy elevado e inaceptable en comparación con nuestros socios europeos, nos aleja de ellos y de su desempeño. El segundo gran desequilibrio es el bajo crecimiento de la productividad y el PIB potencial. Hay que abordar esta cuestión si queremos tener tasas de crecimiento en el que no hayan presiones inflacionistas ni desequilibrios en la balanza por cuenta corriente. El tercer desequilibrio es la deuda pública. Como decía, se ha hecho un enorme esfuerzo en el último año por reducirla. Con una tasa de crecimiento menor a los años anteriores se ha conseguido una reducción de la deuda mayor. Yo creo que esto es muy importante. Y, finalmente, lo que es importante también es el abordar la cuestión de la desigualdad, porque esto es un desequilibrio que muchas veces se ha ignorado. La OCDE ponía de manifiesto la semana pasada en Madrid, en unas jornadas, cómo era una cuestión que no estaba sobre la mesa y que, obviamente, todos los países están empezando a abordar con seriedad. En el caso de España, de nuevo, creo que es importante tener los datos. Según Eurostat, España registra más de 12 millones de personas en riesgo de pobreza o exclusión social. La tasa de pobreza en niños menores de 16 años roza el 30%. Casi todos provienen de familias de pocos estudios. Esto lo que es una tragedia, porque naces en una familia de pocos estudios y tu capacidad para salir de esa situación es muy complicada. Y esto es una cuestión que hay que abordar. Los salarios medios más bajos en el primer decil de renta se han recuperado desde 2013, pero siguen todavía muy por debajo de los de 2006. La tasa de fracaso escolar infantil está en el 18%, la brecha de género es del 14%, en algunas franjas de edad y profesión está en el 20%, y la despoblación en algunas zonas de España, especialmente en zonas rurales, resulta muy alarmante. De los 46,5 millones de personas, en torno a casi 4 viven en municipios muy pequeños, con un desarrollo económico muy lento y sin oportunidades sociales. Esto lo que hace es intensificar el problema de la despoblación y profundizar en las desigualdades. Y la cuestión de la desigualdad es relevante porque, aparte de ser injusta socialmente, lo que suponen es un problema económico. Es evidente que las frustraciones lo que hacen es alimentar populismos y extremismos y que el incremento de la desigualdad lastra nuestra capacidad de crecimiento, porque supone que en momentos adversos del ciclo el coste para el presupuesto del Estado es mucho mayor, intensifica la carga social y, por tanto, nos limita la capacidad de poner orden en nuestras finanzas públicas, que es lo que pasó durante muchos ejercicios con esos incrementos del PIB sustancial. Por tanto, lo que tenemos es que abordar estas brechas. La política que se ha abordado en esta legislatura es dar prioridad a la disciplina fiscal, a la cohesión social y a abordar reformas estructurales. Las reformas, lo que creemos es que tienen que poner las bases para sentar un crecimiento inclusivo y sostenible, que no deja a nadie atrás, y para reforzar la economía e incrementar su crecimiento potencial de una manera equilibrada. Tenemos que avanzar en los objetivos de la Europa 2020 en ámbito de formación, innovación, de cambio climático, de desigualdad o empleo, y para ello necesitamos abordar reformas. ¿En qué ámbitos o dónde creemos que hay que poner el acento? Pues, por una parte, en el desarrollo de la formación y el capital humano, en todos los ámbitos, en la educación temprana, en la modernización del sistema educativo y la formación profesional, de forma que las necesidades de las empresas tengan respuesta, o mejor dicho, que la universidad y la formación profesional dé respuesta a lo que son las necesidades de las empresas, y en la garantía de tener una universidad más inclusiva. La revolución tecnológica, sin duda, impone demandas formativas nuevas y el sector educativo tiene que acompañar este proceso de transformación, dando una formación continua y oportunidades laborales reales a los jóvenes.
Pero si la formación es importante, también lo es poner el foco en la transición hacia un nuevo modelo productivo, tanto en el área de energía como de consumo eficiente, sostenible y reciclado, en el ámbito de lo que llamamos la economía circular. Los retos en este ámbito son importantes y abordan distintas cuestiones: la movilidad sostenible, la gestión adecuada de los recursos hídricos, la sostenibilidad de los sectores pesquero y agropecuario, la reutilización de los materiales, y son cuestiones que no se plantean ahora por parte del Gobierno español de forma autónoma, sino que están en los compromisos de España en la lucha contra el cambio climático, en reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en 2030, con una participación del 70% de renovables en el sistema eléctrico y, por tanto, digamos, estamos poniendo las bases para trabajar en la misma dirección que están los demás países en sus compromisos internacionales. En cuanto a la productividad y la competitividad, es una cuestión también larga a la que se han dedicado, yo creo que menos recursos de los debidos en los últimos años. Los datos, de nuevo, ponen de manifiesto que es necesario avanzar en este aspecto. En 2017, la ratio de I+D+I en el presupuesto español sobre el PIB es el 1,2%, fue el 1,2% en España, y en la media de la Unión Europea 28 fue del 2,1%. No podemos pretender tener un país que avance igual que avanzan los demás e invierten el doble que nosotros en inversión y en innovación. En los últimos años, además, la brecha se ha agrandado. Nuestros principales socios han incrementado la inversión entre 2009 y 2016 y en España en este periodo se ha reducido más del 9%. De forma que no solamente el porcentaje del último año, sino que la tendencia en los últimos años es un desastre. En cuanto a nuestro tejido empresarial, tiene un tamaño excesivamente pequeño que le hace que acceda con más dificultades a la digitalización. Del 1,5 millón de pymes con menos de 250 trabajadores, apenas el 30% usan aún el comercio electrónico en sus ventas y muchas siguen sin utilizar herramientas básicas ni siquiera para gestionar la información de sus clientes, las facturas o hacer un análisis mínimo. De forma que es importante que estas empresas incorporen la formación y capacidades TIC para iniciar una transformación digital. En cuanto al mercado laboral, lo que es evidente es que tiene que adaptarse a un mercado, a un nuevo entorno exigente y cambiante, que lo que requiere son nuevas habilidades, nuevas destrezas de los trabajadores para tener cotas de productividad mayores. Y lograrlo nos obliga a resolver dos desequilibrios: la tasa de paro estructural, que, como decía, es muy elevada en relación a la de países de nuestro entorno, y la dualidad, que marca de forma muy significativa el funcionamiento del mercado. La alta tasa de temporalidad limita las ganancias de productividad, hace que los trabajadores se formen menos, sean menos productivos, y eso no es positivo para el funcionamiento del sistema, y además conduce a una creciente precarización que afecta de manera muy especial a las mujeres y a los jóvenes. De forma que, si lo que queremos es mantener un estado del bienestar razonable y reducir la brecha de desigualdad, tenemos que abordar reformas en el ámbito de la formación, en el funcionamiento del mercado de trabajo, en la inversión en I+D. Para ello, creo que es importante reforzar la confianza en las instituciones y en nuestra capacidad para transformar el país y para orientar la economía de esta manera. Creo que es importante la arquitectura institucional, y yo creo que para que un país avance hay que poner en valor el trabajo de las instituciones y el trabajo que estamos haciendo por la apuesta por llevar un liderazgo internacional y por situar a España donde tiene que estar en el mundo. En este sentido, creo que es muy positiva las noticias que hemos tenido en este último año de cómo se han colocado profesionales españoles en puestos muy relevantes en todas las instituciones. Por primera vez, todas las instituciones de supervisoras europeas tienen en sus puestos de máximo nivel a profesionales españoles. Es el caso del presidente de la Comisión Nacional de Mercado de Valores, de Albella, en el Comité Ejecutivo de ESMA, de la Autoridad Europea de Valores y Mercados, la presidencia de José Manuel Campa, de la Autoridad Bancaria Europea. La semana pasada, hemos conocido que el director general de Seguros y Fondos de Pensiones va a formar parte del Consejo de Administración de la Autoridad Europea de Seguros y Pensiones. Esto es especialmente relevante porque Seguros en España es la única autoridad que todavía no es independiente del Ministerio de Economía. Entonces, sentar en el Consejo de Administración de los supervisores independientes al director general de Seguros, que no es independiente, supone un reconocimiento como país del trabajo que se está haciendo brutal, porque por su naturaleza, digamos, no es lo más adecuado, ¿no? Y lo mismo sucede con el nombramiento, como saben, del gobernador del Banco de España como presidente del Comité de Supervisión Bancaria de Basilea. De forma que en los últimos 6 meses lo que hemos tenido es
un trabajo intenso de confianza en los profesionales españoles que se ha puesto de manifiesto en el nombramiento en órganos internacionales, que me parece muy importante porque además en estos foros es donde se toman las decisiones que afectan luego a nuestro sistema financiero y a cómo se enfoca la supervisión. El compromiso de España con Europa es incuestionable y lo hemos reforzado en los últimos meses. Tenemos un sistema financiero que funciona con normalidad, que está consiguiendo, tras la época, los primeros años de la crisis, canalizar el ahorro hacia la inversión y el crédito hacia familias y empresas, pero desde luego las nuevas inversiones tecnológicas lo que producen es un cambio en el modelo tradicional de negocio, supone que hay que abordar reformas, supone que deben adaptarse. El sector financiero está en un proceso de adaptación enorme y como administración pública lo que debemos es adaptar la regulación para ser capaces de acompañar este proceso y que el proceso de digitalización y de renovación se haga de manera razonable y con la protección de los consumidores. En este ámbito están avanzando todas las directivas comunitarias y por parte de España lo que nos toca en muchas ocasiones es actualizar e incorporar al derecho español las directivas comunitarias. Esta es una de las cuestiones que ha ocupado el trabajo de la Secretaría de Estado de Economía en los últimos meses de forma más intensa. Cuando llegamos en el mes de junio, en el Ministerio de Economía teníamos 14 directivas comunitarias pendientes de transponer con el plazo vencido. Pues al margen de que esto es un disparate como país, no te puedes permitir sistemáticamente no transponer en plazo las directivas comunitarias y de que supone un riesgo de multa muy relevante. Como saben, en el caso de crédito inmobiliario, la multa es de 105.000 euros diarios. Yo creo que un país que tiene un problema de sostenibilidad de finanzas públicas no se puede permitir, por no abordar la tramitación, porque tiene cuestiones políticamente complejas, no transponer la directiva comunitaria. Total, que el proceso ha sido muy intenso en el ámbito de la transposición de las directivas, no solamente por nuestra convicción de que hay que cumplir con Europa, sino porque estas directivas afectan a temas muy relevantes, afectan a temas de blanqueo de dinero. No nos podemos permitir no transponer la directiva de blanqueo de capitales, la directiva de servicios de pago, que establece cuáles son las reglas nuevas para los servicios de pago, la directiva de cuentas de pago básicas, la de crédito inmobiliario, ¿no? De forma que yo creo que el esfuerzo que se ha hecho ha dado sus frutos. De las 14 normas que teníamos en junio, hemos traspuesto completamente 10 y las otras 14 están en plazo final de terminar, ¿no? Porque lo relevante es que necesitamos un marco jurídico claro. Al final, para que el sector financiero funcione, para que pueda competir en igualdad de condiciones que sus colegas europeos, tiene que tener la normativa incorporada a su derecho, si no, no va a haber manera. En el ámbito financiero hemos trabajado también en dos temas especiales que me gustaría destacar, que es la creación de la Autoridad de Protección del Cliente Financiero. Estamos en la fase final del texto. Creo que va a ser un organismo de gran relevancia en la mejora de la gobernanza económica y también se ha completado la creación de la Autoridad Macroprudencial y de las nuevas herramientas de supervisión con las que hemos dotado al Banco de España, a la Comisión Nacional de Mercado de Valores y a la Autoridad de Seguros. Como saben, este mismo lunes tuvo lugar la primera reunión de la Autoridad Macroprudencial. Era un proyecto de nuevo en el que España no había dado respuesta a las demandas reiteradas por parte europea. En Europa, desde el año 2013, estaban pidiendo que creáramos esta autoridad, que lo que hace es tener un mecanismo sistemático de coordinación entre el Banco de España, la Comisión del Mercado de Valores, Seguros y el Ministerio de Economía. Un mecanismo que lo que nos permita es, de forma regular, anticipar los posibles riesgos para la economía, los riesgos sistémicos, y desde 2013 se había ido reclamando y en 2018, en junio, España era el único país que no lo había constituido junto con Italia. Yo creo que no nos podemos permitir estar sistemáticamente junto con Italia en la cola de los países que no abordan las reformas que necesitamos. En junio empezamos activamente a formar la regulación que permitiera constituir esta autoridad. En septiembre tuvieron lugar las primeras reuniones y ya formalmente, tras la aprobación de la ley y del decreto correspondiente, la semana pasada, esta semana, el lunes, hemos podido tener la primera reunión. Y esto es, yo creo, que una gran noticia porque nos permite tener herramientas de supervisión y, sobre todo, que la coordinación entre instituciones dependa de un mecanismo claro de coordinación entre instituciones y no de las relaciones que en cada momento pueda haber entre las mismas, ¿no? Yo creo que esto como país es una cosa razonable. De forma que para resumir, lo que yo diría hoy sobre la situación en el ámbito macroeconómico y financiero es que, por una parte, la situación macroeconómica es positiva, la desaceleración es evidente, pero todavía en 2019 tenemos unas tasas de crecimiento del 2,2, que son muy, muy superiores a las de los países de nuestro entorno.
Es importante que aprovechemos este crecimiento y los ingresos que de él se van a derivar para reducir la deuda pública, para abordar reformas estructurales y para seguir reduciendo el déficit. El no haber tenido el presupuesto nos impide y nos va a hacer retrasar el proceso de ajuste, porque el presupuesto tenía un ajuste fiscal mayor que el del presupuesto de 2018, pero vamos a trabajar con el presupuesto de 2018 para intentar ajustar al máximo el déficit. Pero lo que tenemos que hacer sobre todo es poner en marcha las reformas estructurales y abordar las reformas que el país necesita. Porque lo que sí tenemos ahora es claramente la confianza de los mercados financieros, la confianza de los mercados internacionales, lo cual yo creo que como país es muy positivo. Muchas gracias. Bueno, después de estas palabras de la Secretaria de Estado, vamos a dar comienzo a la jornada de perspectivas. Hoy nos acompañan las siguientes personas a las que voy a citar por el orden en el que van a intervenir. En primer lugar, intervendrá Fernando Fernández Méndez de Andés, profesor del IE Business School. Fernando es un colaborador habitual de nuestro instituto y ha dirigido numerosos estudios de la Fundación de Estudios Financieros, especialmente el Anuario del Euro, en el que colabora también la Fundación ICO, cuyo presidente está también presente. Además, forma parte de nuestro Consejo Asesor Conjunto de la Fundación de Estudios Financieros y el Instituto, que es el que nos orienta sobre la identificación de los temas a desarrollar en nuestra actividad fundacional. Fernando ya tiene experiencia como ponente en estas jornadas y nos hablará de la evolución de las grandes tendencias globales que se perciben en estos momentos. A continuación, intervendrá Natalia Aguirre, directora de Análisis y Estrategia de Renta 4 Banco, que nos aportará su visión de las perspectivas macroeconómicas desde la óptica de los mercados financieros. Para finalizar el turno de intervenciones, Glenn Spencer Chapman, director de Estrategia de Renta Variable y Crédito del Banco Sabadell, nos dará la visión general sobre mercados y sectores. Una vez finalizado el turno de intervenciones, abriremos un turno de preguntas en el que podrán dirigirse a cualquiera de los componentes de esta mesa. Después procederemos a la entrega de los premios de investigación de la Fundación de Estudios Financieros 2018, los premios Antonio Dién y Soler, porque queremos hacer coincidir este acto en reconocimiento a la difícil tarea que realizan los equipos de investigación. Una vez realizada la entrega, tendrá la palabra don Juan José Toribio, expresidente del Instituto y presidente del jurado de los premios de investigación de la Fundación de Estudios Financieros. A todas las personas que he citado, quiero transmitirles mi agradecimiento por estar aquí con nosotros esta mañana y compartir sus diferentes visiones desde estos ámbitos diferentes a los que me he referido. Sin más, tiene la palabra Fernando Fernández. Bueno, perdonad el desagusto. Es un placer estar aquí, Jorge, una vez más, invitado. No me resisto a comentar, lo he hecho yo alguna vez, que para mí es un placer estar aquí, porque llevo muchos años, pero además porque los premios de investigación en los que no participo, por cierto, en el jurado, se conceden a mi suegro. O sea, el nombre de mi suegro, Antonio Dién y Soler, era mi suegro. Y fue uno de los fundadores del instituto, y mi colaboración con el instituto en parte tiene razones personales, obviamente. Pero bueno, dicho eso, voy a hablar. Hoy me había pedido Jorge que hablase de eso que le gusta siempre hacer un economista, que es del mundo mundial, ¿no? Es hablar de nada y de todo. Entonces voy a hablar un poquito básicamente de cómo yo veo el mundo mundial. Le podría haber llamado a esta presentación lo que a mí me preocupa como economista, lo que me preocupa como ciudadano. Pero bueno, esto es un poco lo que voy a ir muy rápido, voy a exponer mucho gráfico de manera, digamos, casi sin explicarlos por razones de tiempo, pero la idea es un poco señalar, había otro título posible, que era: la economía va razonablemente bien si la política no la estropea, ¿no? Que era un poco lo que quería y no me he atrevido a poner como título. Los riesgos aumentan, ya nos hablaba la Secretaria de Estado que efectivamente vivimos una situación de desaceleración clara, y los riesgos son sobre todo políticos, ¿no? Y en los riesgos políticos voy a hablar un poquito de globalización, de proteccionismo, de desigualdad y de digitalización del futuro del empleo. Y luego voy a hacer unas menciones fundamentalmente a Europa y a la Unión Monetaria Europea por razones que en parte tienen que ver con que es mi tema de especialización en los últimos años. Pero bueno, esta es, en espera del informe del Fondo Monetario que saldrá la semana que viene, que son las perspectivas mundiales. Sabemos, ya lo ha anunciado Christine Lagarde, que va a una desaceleración. Esto es lo último que tiene la OCDE, no me voy a detener. Sí me gustaría subrayar tres cosas que dijo Christine Lagarde antes de ayer en una reunión, y que son bastante significativas, sobre qué habría que hacer en esta época de desarrollo y sobre todo qué problemas hay. Bueno, yo creo que hay dos problemas fundamentales, o tres, distinguiendo en tres áreas de actuación, ¿no? La primera, aumentar lo que esa palabra de moda, la resiliencia de las economías domésticas, que significa fundamentalmente dos cosas.
Seguimos teniendo elevadísimos niveles de deuda pública, lo cual implica que entramos en una situación de desaceleración con escaso margen de la política fiscal, y luego veremos algunos datos. Y segundo, y todavía más importante, yo creo, porque esta es la novedad de esta crisis, vivimos en una economía, esta economía del red, o la famosa el network economics, ¿no? Que se caracteriza por lo que podríamos llamar una situación que conduce, si no de monopolios, situaciones cuasi monopolísticas que tienden a conducir a que una empresa acaba dominando cada sector. El winner takes all, ¿no? Lo estamos viendo claramente. Es decir, la creación de gigantes que desafían las políticas las reglas de la competencia y que nos obligan a definir una nueva política de competencia. Yo no sé si el resultado de esto será, como se hizo históricamente en los años 20, rompiendo a las famosas Seven Sisters, los grandes monopolios del petróleo, pero lo que es evidente es que nos plantea un reto distinto, porque en el fondo lo que estamos creando grandes líderes mundiales que además a la Unión Europea todavía tiene que decidir si juega ese juego o mantiene su política nacional de competencia con la fusión esta famosa de Alstom y Siemens, que yo creo que fue uno de los ejemplos claros de cómo se visualiza con dos ópticas muy distintas. Bueno, este es un tema que tenemos que dar una respuesta política, una respuesta que es verdad que tiene que ser internacional, porque estamos hablando obviamente de relaciones mundiales, y del que se habla poco. La segunda cuestión de la que subrayaba Christine Lagarde, los esfuerzos internacionales para crear un level playing field, un terreno de juego igual para todos, ¿no? O dicho de otra forma, un mundo con reglas multilaterales de común acuerdo, ¿no? Es evidente que está hablando de la amenaza de las guerras comerciales, lo he dicho más brutalmente, la clara posición de la administración norteamericana de que la OMC, la Organización Mundial del Comercio, no satisface sus intereses estratégicos ni económicos y que, por lo tanto, que se desvincula de un proceso de creación de reglas multilaterales y que va a tener su propia política comercial. El caso más evidente es el enfrentamiento con China, pero no es el único, ¿no? Es un poco desligarse o desvincularse de las instituciones multilaterales creadas. Pero hay tres datos o tres variables de las que la administración americana ha puesto, yo creo, el dedo en la llaga, ¿no? Y que las organizaciones multilaterales tienen que también encontrar una respuesta. El primero es el tema de los subsidios estatales o la política de ayudas públicas, es decir, hasta qué punto, yo me acuerdo cuando miraba temas de política europea, siempre me llamó la atención cómo el Tratado de Roma consagra la libertad de movimiento de capitales, aunque esos capitales sean públicos, y lo que no consagra, y por lo tanto la igualdad de oportunidades, porque pone a competir, hemos tenido bastantes casos, ejemplos en España, a empresas públicas 100% compitiendo en la privatización de sectores estratégicos en determinados países y quedándose con muchos importantes privatizados en un país. Bueno, esto de que tenga más protección la libertad de movimiento de capitales que el capital privado, pues es una cosa que hay que plantearse. O dicho de otra forma, ¿en qué medida podemos tener reglas multilaterales de comercio compitiendo empresas públicas completas? Cosa que evidentemente se ha puesto en manifiesto con las empresas chinas, donde, como todos sabemos, la diferencia entre empresa pública, estatal, paraestatal, privada o medio pensionista, pues es una entelequia intelectual, ¿no? Este es un tema que yo creo que conviene resolver. Ligado a eso está el tema de la propiedad intelectual. O dicho de otra forma, como algunos jugadores en la OMC han utilizado las reglas mundiales de comercio en su beneficio, cumpliendo aquellas que les venía bien, exigiendo a los demás que las cumplan y no cumpliendo las que les venían mal, es obvio, pero esto es un tema fundamental a futuro, y un tema del que estamos hablando cada vez más como problema, pero que tampoco sabemos cómo resolver, que es el tema de la privacidad de los datos, ¿no? Donde además estamos viendo dos filosofías, y casi filosofías todavía antes que políticas, muy distintas en Estados Unidos y en Europa. En Estados Unidos hay por simplificar, está emergiendo una filosofía mucho más, curiosamente, en un mundo donde el origen de la privacy como derecho natural es el origen anglosajón. Sin embargo, el tema de uso de datos tiene una posición mucho más, no sé llamarla liberal, o poco defensora de los datos del consumidor, digamos. Son más partidarios de que las empresas con menos condiciones puedan utilizar información privada de los individuos en su beneficio, mientras que en Europa con la directiva de protección de datos, etcétera, hemos entrado en un territorio muy proteccionista, alguna gente diría. El hecho es que este es un tema en el que obviamente hace falta reglas multilaterales, reglas internacionales. Es imposible jugar la nueva partida global
con reglas muy distintas sobre qué podemos hacer y en qué condiciones con los datos. Todo el desarrollo del Big Data, el desarrollo de la inteligencia artificial, se basa fundamentalmente, como cualquier economista sabe, en tener bien definidos los derechos de propiedad. Y los derechos de propiedad sobre algo tan importante como son los datos personales. Si tenemos dos modelos distintos de derechos de propiedad, va a ser difícil competir en igualdad de oportunidades. Y el último tema en los que es importante que hable de producir, que también es un tema muy español, os digo muy de actualidad en el caso español, es el tema de la imposición sobre las grandes corporaciones multinacionales, ¿no? Todo el mundo está pensando en Google o en Amazon cuando habla de esto, pero realmente lo que estamos hablando es cómo hay una variedad brutal entre los tratamientos fiscales que se dan a las empresas multinacionales en distintos países, que eso provoca fenómenos de localización por razones fiscales, lo que yo llamaría arbitraje fiscal, igual que los bancos, el sistema financiero está haciendo arbitraje regulatorio, desbancarizando muchas actividades, porque el nivel de regulación al que están sometidos los bancos tradicionales es incomparablemente mayor que otros jugadores financieros y por lo tanto se está desbancarizando por razones regulatorias. Hablamos del arbitraje regulatorio. Es evidente que en temas fiscales está habiendo cada vez más, y la tecnología lo permite, un arbitraje fiscal que lleva a localizaciones empresariales curiosas. Y es un tema en el que la OCDE lleva muchos años trabajando. Son todos estos, como se pueden imaginar, temas muy complejos, temas muy difíciles de resolver, pero temas que están en la mente de todos, ¿no? Y luego cuestiones globales en las que no me voy a detener, pero que son obvias, como es el tema del cambio climático, la ciberseguridad o la corrupción. Bueno, estas son los comentarios que hizo Christine Lagarde. Mi sorpresa personal al final es que habló muy poquita cosa de riesgos financieros, cosa que me llamó la atención porque creo que uno de los riesgos más inmediatos son los riesgos financieros. Los niveles de endeudamiento público y privado han aumentado. Con la crisis tenemos niveles de endeudamiento que responden, y si uno los compara internacionalmente, con situaciones posbélicas, y que después de 8 años o 10 años ya de la crisis no hemos reducido sustancialmente. Y por lo tanto creo que esta es una de las amenazas latentes o de los elefantes en la habitación de los que nadie quiere hablar cuando nos enfrentamos a la escena internacional. Y la conclusión de eso, la consecuencia de eso es que tenemos un poquísimo margen para actuación pública. Si estuviésemos ante un, como yo creo sinceramente que estamos, y que luego seguro que los ponentes siguientes nos aclararán, estamos en una desaceleración más bien cíclica que estructural, y por lo tanto más en una desaceleración normal, en un ciclo normal, que en una nueva recesión. Lo que es verdad es que tenemos muy pocos márgenes de maniobra en la política fiscal o la política monetaria. Los tipos de interés están negativos. Es verdad que uno puede pensar teóricamente que pueden ser infinitamente negativos y hay grandes discusiones, pero la verdad es que el BCE ayer, y a mí me sorprendió positivamente leer las actas del Banco Central, en la que por primera vez se preocupa por el efecto que tienen los tipos de interés negativos o tan bajos sobre la rentabilidad de la solvencia de las entidades financieras y por lo tanto sobre la posibilidad de que tengamos un sistema financiero que funciona con tipos de interés negativos indefinidamente, ¿no? Cuando hasta ahora la doctrina tradicional tanto del BCE como de la FED era que los bancos se quejaban porque es un territorio natural de la queja, pero que los tipos negativos habían sido en su favor, ¿no? Bueno, pues ya empieza a reconocer que algo hay cuando uno alarga tipos negativos durante todo el tiempo, que las primas de riesgo, la evaluación de riesgo desaparece, que lleva a los agentes económicos a tomar decisiones cada vez más arriesgadas y que se pueden crear burbujas potencialmente explosivas y peligrosas. Y por lo tanto parece que por fin el BCE, digo por fin porque yo soy muy crítico de esta posición, por fin el BCE va a preocuparse de que quizá estamos alargando una política durante demasiado tiempo. La implicación de eso, además, es que tenemos poco margen para hacer frente a desaceleraciones importantes en la economía. Si tenemos poco margen fiscal, porque los niveles de deuda pública siguen siendo extremadamente elevados, en Europa, con la excepción de Alemania y poco más, realmente muy difíciles de sostener a medio plazo y desde luego de ampliar, pues eso nos lleva a que esa es una de las grandes cuestiones. Bueno, decía que iba a poner unos gráficos muy rapidito y de verdad, porque lo malo de invitarme a hablar es que tiendo a hablar mucho y el problema es que no tengo reloj aquí que me controle, ¿no? Entonces voy muy rápido. Este es el gráfico que todo el mundo conoce, la expansión monetaria. Voy a subrayar gráficos obvios, pero que me parece que es importante tener los datos en la cabeza, ¿no? Esto es lo que ha pasado con los niveles de endeudamiento público por regiones en la crisis, ¿no? Y como vemos, prácticamente nadie ha reducido los niveles de endeudamiento, menos Estados Unidos. Los niveles de endeudamiento en Europa prácticamente están en los niveles de la crisis.
Han aumentado, como no podía ser de otra forma, en China. Como sabemos, esta es una de las burbujas potenciales. Luego tiene un gráfico de China. Y me llama la atención este gráfico, ¿no? Que es los niveles de deuda pública en Estados Unidos y en Alemania. Este es el outsider. Cuando uno mira la comparación internacional, el outsider no es Estados Unidos, el outsider es Alemania. El único país que ha reducido significativamente su nivel de endeudamiento de toda la crisis, el único país significativo, el único país desarrollado, el único país con importancia macro mundial, sistémica, es Alemania, ¿no? Y esta es la gran discusión en el fondo de la Unión Europea. Esto es lo que hay que hacer, esto es lo que no hay que hacer. Y este es el debate de fondo que yo creo que está paralizando gran parte de las decisiones europeas. No me voy a detener en esto, que nos llevaría a una decisión, pero sí creo que es importante tenerlo claro, ¿no? Pero claro, hay muchos, por ponerlo, hay mucha gente en Europa que diría, este es el problema. El problema es que Alemania tiene que empezar a elevar su nivel de endeudamiento público. Bueno, eso tiene dos pequeños problemas. Uno, que no va a pasar, y por lo tanto podemos insistir todo lo que queramos, pero no va a pasar. O sea, los alemanes no van a elevar su endeudamiento público. Y dos, lo que ellos dicen es que esto es lo que permite explicar el crecimiento económico alemán. Y esto es lo que explica el milagro económico alemán. La posición contraria es, esto genera externalidades negativas sobre todos los demás, esto obliga a que los demás países tengamos una inflación negativa, lleva a la deflación, es una especie entre comillas, y sabiendo que es una grosería técnica, una especie de corsé de patronero que nos obliga a los demás países de la Unión Monetaria Europea a políticas contractivas injustas e innecesarias y que, por lo tanto, tendrían que aprovechar su margen fiscal para generar crecimiento en los demás. Y este es el debate, digamos, ideológico, conceptual, de fondo, sobre Europa. Bueno, esto es lo que os decía de ninguno de los demás países europeos. Por cierto, España tiene un pequeño problema fiscal, como ustedes saben, que es que somos el único país que sigue teniendo un déficit primario, es decir, antes del pago de intereses, y un déficit estructural después de 6 años de crecimiento por encima del potencial. Lo digo un poco por matizar la posición fiscal española, pero bueno, no de la de España. Y esto es un tema que me preocupa seriamente. O sea, estoy poniendo temas financieros de los que luego seguro que habláis vosotros, ¿no? Era un poco... este es, para hacerlo así muy fácil, la línea roja es el stock de bonos soberanos con tipos de interés negativos. Lo cual es importante, ¿no? O sea, estamos prácticamente a las 2/3 partes del mercado de bonos mundial. Hoy cotiza con tipos negativos. Estamos prestando las 2/3 partes del dinero del gobierno del mundo a tipos negativos. Es decir, yo le presto 100.000 euros al ministro de Hacienda y me devuelve a 3, bueno, si es alemán a 10 años, pero si es español a 2 o 3 años 95.000. Y esto, hombre, pues bueno no es, ¿no? Y razonable tampoco parece. Y lo malo es que esto pase 3 meses, que llevamos ya mucho tiempo. Bueno, esto es China, que no lo voy a contar. Quería poner, este es el gráfico típico que se pone de globalización. Insisto en la globalización porque cuando hablemos de tendencias financieras y voy a hablar un minuto de desencanto político, en el fondo mi tesis es que todo esto que llamamos problemas de la globalización, lo voy a decir muy brevemente, todo esto que llamamos problemas de la globalización, de la desigualdad de la renta, de la distribución, es toda una manera muy elegante de obviar un problema que es la decadencia de Occidente, ¿no? Lo que está pasando es que el mundo se nos está yendo de las manos, nosotros me refiero al Atlántico Norte, hemos hecho las reglas de juego de la economía, de la política, de la sociedad durante... por ciertos años, desde luego 50, desde luego toda mi vida útil, no sé si es que ha sido útil en algún momento, y lo que estamos viendo es que esto cada vez es menos así. O sea, cada vez el mundo se nos va más de las manos, cada vez... y esto es un gráfico que de luego que a mí me parece, que además actualizan periódicamente, que me parece muy significativo, ¿no? Es el típico modelo de centro de gravedad. ¿Cuál es el centro de gravedad del PIB mundial y cómo va desplazándose hacia Asia, ¿no? Es curioso porque si lo tuviésemos que dibujar hoy, estamos muy cerca de Afganistán, ¿no? Que tampoco es un sitio donde uno nunca pensaría que puede estar nada, ¿no? Pues bueno, parece que es el del PIB mundial. Bueno, esta es otra manera de verlo. Esto es curiosamente el porcentaje del PIB mundial que está en manos de economías avanzadas, el 49, de economías llamadas todavía emergentes, 151, proyectado. Hoy todavía es un poco más, pero fijaros cómo es la caída de Europa, América y Asia-Pacífico. Por cierto, aquí el gran perdedor es América Latina. Bueno, este es el gráfico político, ¿no? Que responde a lo que yo os ponía anterior. ¿Por qué la globalización es impopular? Porque perdemos. Cuando nos iba bien estábamos encantados, como están encantados con la globalización Vietnam, Filipinas, India, Tailandia,
¿Y quiénes son los países donde más se critica la globalización? Los que nos hemos beneficiado históricamente de la globalización, pero nos da miedo en la nueva globalización, porque nos están ganando a jugar con nuestras armas, ¿no? Y entonces, aquí está, pues fijaros, el Reino Unido. Bueno, Francia nunca ha sorprendido, Francia nunca ha sido, muy para recordaros el fontanero polaco que se cargó el proyecto de Constitución Europea, ¿no? Pero el del Reino Unido, ¿no? Estados Unidos, Australia, países de los que uno nunca discutiría que son países abiertos al mundo con economías y orientaciones ideológico-políticas claramente multilaterales y globales, bueno, pues son los países donde hoy en día es más impopular la globalización. ¿Por qué? Porque se sienten amenazados, ¿no? Bueno, esto es un poco la globalización de los datos. Quería muy brevemente poner de manifiesto que más allá de la globalización del comercio y de las finanzas, lo que hay detrás, y enlace un poco el tema de la digitalización, un movimiento brutal de datos en el mundo, ¿no? Un dato muy sencillo que me impactó: hay 5 millones, quizá porque soy profesor universitario, 5 millones de estudiantes en el extranjero, 5 millones de estudiantes en el mundo que estudian fuera de su país, que son muchos, cuando lo pensamos, muchos, pero es que hay 915 millones de usuarios de redes, de social networks de estos internacionales, ¿no? Pero bueno, veamos que esto no va a cambiar. Bueno, un tema de migraciones. En demografía, 3 cosas muy breves. Uno, el crecimiento demográfico se nos está acabando. Esto es el envejecimiento de la población en países desarrollados y la consecuencia son el incremento de las migraciones, ¿no? Son datos del Fondo Monetario del año pasado, 2018. Fijaros cómo está creciendo todas las migraciones. Bueno, es decir, hay un hecho cierto: los volúmenes de migración están aumentando. Es verdad, el otro día lo vi lo que llamo una visión un poquito idealista del mundo. Decía, bueno, es que esto no es nada comparado con lo que fueron a principios del siglo, finales del XIX y del XX en Estados Unidos, ¿no? Los grandes movimientos migratorios de Estados Unidos. Ya, pero hay una gran diferencia, una gran diferencia fundamental. Esta gente llegaba en el XIX y XX a países fundamentalmente vacíos y donde les estaban pidiendo que viniesen. Ahora la situación es un poquito distinta. Pero bueno, esto es una realidad con la que tenemos que lidiar, la que tenemos que dar respuesta. Y una de las instituciones multilaterales que no funciona, que prácticamente seguro que la mitad no, me aseguraría que solo, en el mejor de los casos, 2 o 3 de ustedes saben que existe una Organización Internacional de Migraciones, como existe la Organización Mundial del Comercio, como existe la OCDE o como existe el Fondo Monetario Internacional. Bueno, existe. Ahora, hacer, pues va bien poquito. Y este es un tema en el que tendríamos que trabajar, ¿no? Porque esto va a continuar, esto no va a desaparecer. Estos son los más gráficos. Con una cuestión importante, la feminización de la fuerza de trabajo. Se habla mucho de otras cosas en el tema de la mujer. Yo creo que el tema fundamental es esto: no hay que confundir nunca stock y flujo, no hay que confundir la participación laboral de la mujer en un momento determinado con el flujo creciente. Los mercados de trabajo se están feminizando y eso tiene consecuencias de las que no me voy a detener, pero que son importantes. Y el incremento de la desigualdad. Mira, aquí hay 2 gráficos y casi me voy a detener aquí para no ocupar mucho más tiempo. Hay más gráficos delante. Bueno, voy a poner uno luego de digitalización y acabo. Pero este es el que, digamos, la lectura política. Este gráfico de la izquierda es cómo ha evolucionado el salario medio hora, semanal, perdón, en términos reales de los hombres. Daría igual el gráfico de las mujeres, bueno, no exactamente igual. En Estados Unidos, desde los años 60 hasta ahora, 50 años prácticamente, hasta 2012, por niveles educativos. Y lo que vemos es cómo se ha polarizado la población. Lo dicho de otra forma, básicamente lo que tenemos aquí es que la gente con estudios universitarios superiores, o lo que llamaríamos un grado, ha mejorado de alguna manera su nivel de vida. Todo el resto de los ciudadanos americanos no han mejorado su nivel de vida. Viven exactamente igual que vivían en los años 50. En términos de poder adquisitivo. Claro, la respuesta de esto, del sistema, fue: como no podemos aumentar, como su productividad aumenta y su salario aumenta, aumentemos su capacidad de crédito, les damos acceso al consumo y quebramos el sistema financiero. Esto es, en breve, mi explicación rápida de lo que fue la crisis financiera del 2008. Pero esta realidad está ahí, y políticamente esto explica, entre otras cosas, el triunfo de Trump, que es haber atraído este votante. Esto es un tema que está ahí. ¿Cómo hacemos que esto no es así? Y cómo respondemos políticamente a esto. En Europa, bueno, decía que el gráfico de la mujer es prácticamente igual, con una diferencia. Todos los grupos educativos han mejorado en términos de... Incluso las mujeres con menos estudios educativos, con menos niveles, todos sin estudios, analfabetas, han mejorado su situación laboral porque partían de niveles muchísimo más bajos y porque no partían fundamentalmente del mercado de trabajo. Y también porque gran parte de lo que está pasando en el mundo, la famosa terciarización o
la demanda de puestos de trabajo, y lo digo porque, oye, nada más lejos de mi voluntad que llevar la contraria a la presidenta Botín, ¿no? Y además sería un intrépido por mi parte y una ingenuidad, y un atrevimiento injustificado. Pero me sorprendió oírle decir que la división la tercerización y la digitalización perjudica particularmente a las mujeres. Porque los datos que yo tengo, y debo estar equivocado, son justo lo contrario. ¿Por qué? Fundamentalmente porque se está demandando a sus servicios humanos, servicios de atención personal, donde el trabajo hoy es fundamentalmente femenino y por lo tanto está mejorando, aumentando en términos relativos la demanda de cosas que tradicionalmente hacen las mujeres. Yo no sé si es bueno o malo, pero cosas que hacen tradicionalmente las mujeres y que no hacen tradicionalmente los hombres. Y por lo tanto está generando paro en varones y está aumentando el empleo de las mujeres. Y voy a poner el ejemplo más grande. ¿Saben ustedes cuál es el puesto de trabajo que hacen casi la mitad de los varones americanos sin estudios? ¿Saben en qué trabajan? Conduciendo cosas. De choferes, conductores de taxi, conductores de camiones, conductores de camionetas, remolcadoras, etcétera. Ese trabajo va a desaparecer. Los coches sin conductor están aquí, no sé si serán 3 años, 5, 15 o 20. Y va a dejar sin trabajo a todos estos. Bueno, este gráfico es el mismo en Estados Unidos. En Europa, perdón, en vez de salarios, lo que tenemos aquí son las ocupaciones. Todo esto, los colores son todos los países en tres, distinguiendo el cambio del empleo en el año 93-2010, también 20 años, en los 16 países europeos, distinguiendo entre las ocupaciones que más pagan, las que menos pagan y la clase media, por decirlo así rápidamente. Y vemos que en todos los países de Europa el número de puestos de trabajo que más pagan ha aumentado, que en todos los países de Europa prácticamente menos 2. El número de puestos de trabajo que menos pagan ha aumentado y en todos los países de Europa la clase media ha desaparecido. Han desaparecido los puestos de trabajo. Como yo lo oí hace tiempo a Larry Summers decir en Estados Unidos, el problema de Estados Unidos, esto hace como 15 años, es que la globalización se ha llevado por delante 15 millones de puestos de trabajo que han ido a Malasia, Indonesia, China, México. Y ahora la digitalización se ha llevado otros 15 millones de puestos de trabajo que se los han dado los robots, o las máquinas, o quien sea. Y este es el problema fundamental que tenemos aquí, ¿no? El vaciado. Algún colega mío le llama esto la economía del donuts, ¿no? O sea, está desapareciendo el medio de la producción y lo que tenemos son los dos estos. Bueno, este es un problema. Solo por tener de guerras comerciales, como luego ibas a hablar, Natalia, no digo, este gráfico que hace muy divertido y como soy bastante triste en las predicciones, quería ponérselo. O sea, Trump le dice a China que ellos también tienen un problema de los mexicanos, ¿no? Por la Gran Muralla. Lo curioso es que el tema aquí, que a mí también me gustaba subrayar, por eso lo puse, es que ven ustedes que aquí no está Europa, ¿no? O sea, que el diálogo internacional es entre dos grandes colosos, que es otro tema estratégico que hay que plantear. ¿Y dónde estamos nosotros? Pues probablemente por aquí de turistas, ¿no? Estaremos por aquí dando una vuelta con la cámara de fotos y tal, disfrutando del turismo, pero Europa no está en las grandes discusiones internacionales, totalmente porque no existe, ¿no? Este es un tema que... Y voy a poner solo un gráfico para hablar de la digitalización. Dos cosas. No es la primera vez que tenemos un cambio tecnológico en la historia de la humanidad. Y siempre ha habido una división entre los agoreros y los optimistas, ¿no? Y siempre han triunfado los optimistas. Es decir, cualquier cambio tecnológico ha producido más empleo, mejor empleo y más renta. Y esta vez no tiene por qué ser distinto. O sea, yo no me apunto a esta tesis de que la digitalización va a producir la miseria generalizada de la humanidad o la desaparición de nuestro modelo de vida. Nos va a llevar a cuestionar muchas cosas. Pero cuando uno mira, y estos son todos cambios revolucionarios, ¿no? El coche, el automóvil, la bombilla, el primer computador, tal. El nivel de empleo siempre ha ido creciendo y el nivel de empleo ha ido creciendo. O dicho de otra forma, este es el gráfico que me parece más significativo, muy sencillito. Esto es, centrémonos en la población activa, el azul es la agricultura. En el año 1850, el 60% de la población trabajaba en la agricultura. En el año 2000 nos llega al 2% de la población. Y esto prácticamente en todo Estados Unidos, pero en Europa lo mismo y tal, ¿no? En China estamos en esa transición ahora. Es decir, ya hemos tenido inmensa transición demográfica y de empleo. El 60% de la población ocupada trabajaba en la agricultura y dejó de trabajar en la agricultura 100 años después. Y pasó a ser menos del 2%. El nivel de paro, el nivel de renta per cápita, los niveles de prestaciones sociales, la calidad de vida, la que queráis, de los individuos más pobres de la sociedad americana son hoy infinitamente mejores de lo que era el año 1900. Por lo tanto,
Las transiciones tecnológicas no generan miseria ni paro, generan incertidumbre, generan inquietud, generan incomodidad y generan un problema de cómo hacer la transición. Generan costes a corto plazo. Porque, fundamentalmente, ¿qué nos pasa a todos? Que sabemos muy bien el puesto de trabajo que va a desaparecer, sabemos y podemos identificar con nombre y apellidos el individuo que ha perdido su puesto de trabajo por globalización antes, revolución digital hoy. Lo que no sabemos es qué van a hacer estos chicos dentro de 10 o 15 años, dónde van a estar los empleos. Y les dejo con una pregunta. ¿Cuántos de ustedes sabíamos que era un youtuber o un community manager hace 10 años? ¿Hace 5? Ninguno, ¿verdad? Yo no ni idea. Y hoy todos tenemos un amigo, pariente, sobrino, primo, documentado familiar que trabaja de community manager, de youtuber o de alguna cosa de eso. Es decir, hay profesiones distintas. Lo que pasa es que sí sabemos que nuestra forma de entender el trabajo ha desaparecido. Bueno, con esto acabo. Muchas gracias, Fernando. Fantástico. Bueno, tiene la palabra Natalia Aguirre. Muy bien, buenos días a todos. Muchas gracias por la invitación de estar aquí para compartir con vosotros nuestra visión de mercado, ¿no? Desde luego voy a hablar mucho de la macro, pero voy a hablar de la macro relacionada con los mercados financieros. Tocaré muchos de los puntos que ha comentado Fernando, y yo creo que si algo ha marcado el devenir de los mercados, la macro siempre es importante porque al final es nuestro escenario de referencia en el que nos movemos para modelizar los beneficios futuros de las compañías, hacer nuestras recomendaciones, pero de forma especial en los últimos tiempos. Y yo creo que por tener un punto de partida, yo creo que aquí hay que tener muy claro cómo empezamos el año. Entonces, aquí el año, la verdad es que, perdonad, aquí sí, perfectamente. Este año 2019, nuestro punto de partida era un 2018 francamente negativo. Sobre todo el último trimestre del año. Yo creo que no hubo prácticamente ningún mercado en el que se pudiese ganar dinero en el cuarto trimestre de 2018. Como veis aquí, fuertes caídas en los principales índices internacionales. El mes de diciembre fue especialmente negativo y eso propició que el 2018 tuviésemos caídas del orden del 14% en el Eurostoxx, en Europa, en España el IBEX perdiendo un 15%. ¿Cuál fue el catalizador de este inicio de caídas que se produjo al principio del mes de octubre? Fue fundamentalmente el Fondo Monetario Internacional revisando a la baja sus previsiones macro, sus previsiones de crecimiento económico global. Ese ha sido el detonante para que todos los organismos internacionales vayan reduciendo sus previsiones de crecimiento. En ese momento, en octubre, noviembre, diciembre, a estas dudas sobre el ciclo económico global le acompañaron profit warnings, es decir, avisos de menores beneficios por parte de las compañías, con siguientes caídas fuertes en bolsa, y sobre todo el miedo que existía de que en ese entorno de desaceleración económica los bancos centrales mantuviesen su idea de seguir normalizando la política monetaria. Y aquí hablo fundamentalmente de la Reserva Federal Norteamericana. Si nos vamos 3-4 meses atrás, a final de año, todos estábamos hablando de que la Reserva Federal iba a seguir subiendo los tipos de interés, otras 4 subidas más, iba a seguir reduciendo balance, es decir, retirando liquidez al mercado después de 10 años de política monetaria ultra expansiva. A eso, evidentemente, a todos los temas de dudas macroeconómicas y de temores a insensibilidad de los bancos centrales a esas señales de desaceleración, se sumaban una serie de riesgos políticos, que es tremendo, pero seguimos hablando de lo mismo mes tras mes tras mes. Uno era Italia, ahora comentaremos, el otro es Brexit, sigue siendo Brexit, y por supuesto tensiones comerciales. Este es el 2018. Como veis, fuertes caídas del orden del 15% en Europa. Perdón. Del 15% en Europa. Es verdad, estos datos están en euros, ¿de acuerdo? Con lo cual, bueno, en 2018, si trasladamos la caída del S&P a euros, era de solo un 2% porque se apreció el dólar, pero en general un año muy negativo. ¿Qué ha ocurrido
en este inicio de año? Pues todo lo contrario, hemos tenido un comportamiento francamente positivo. Aquí podéis observar cómo desde los mínimos de 2018, que se marcaron en Estados Unidos más o menos en torno a Nochebuena y unos días después en Europa, pues desde ahí hemos visto subidas en el S&P 500 del 24%, hemos visto subidas en el Eurostoxx del 16%. ¿Y por qué? ¿Por qué? ¿Estábamos tan mal a finales del año pasado y estamos tan bien a principios de este? Pues no realmente, pero sí que es cierto que con las caídas que habíamos vivido a finales del 18, las valoraciones en bolsa eran realmente atractivas. Y luego ha habido una serie de factores que han servido de catalizadores a la subida. Fundamentalmente, negociaciones comerciales Estados Unidos-China, que parece que van por buen camino, ahora veremos un gráfico. Bancos centrales, sobre todo, yo creo que si hay que decir quién ha provocado la recuperación de los mercados, han sido claramente los bancos centrales, con un sesgo más dovish, más acomodaticio, más, bueno, estamos en una desaceleración económica, vamos a ser más sensibles a esas señales de desaceleración. Luego, por supuesto, también ha habido cierta resolución, diría cierta y diría temporal, de riesgos políticos como Italia. Sabéis que a finales del año pasado hubo muchísimos problemas para que pudiesen llegar a un acuerdo de déficit con Europa. Finalmente lo consiguieron. Digo que lo han arreglado un poco a corto plazo porque a medio plazo seguimos teniendo que demostrar, o siguen teniendo que demostrar los italianos, que son capaces de cumplir con esos objetivos. Y luego, por supuesto, China, nuevos estímulos. China sí que tiene margen de actuación, tanto en política fiscal como monetaria, y esas bajadas de tipos de interés y estímulos fiscales que ha ido aplicando en los últimos meses, pues yo creo que ya se están empezando a ver en los indicadores más adelantados de ciclo en China. Entonces, bueno, esto es un poco el resumen de mi ponencia, que lo vamos a ver ahora a través de gráficos, pero ¿cuál es nuestra idea? Nuestra idea, y os adelanto ya al final de la ponencia, es las bolsas han subido mucho en muy corto espacio de tiempo. En los últimos 3 meses Estados Unidos ha subido casi un 25%, Europa ha subido un 17% más o menos, y la realidad es que las dudas sobre el ciclo ahí están. Entonces, ¿quién ha sido el causante de esas subidas? Pues los bancos centrales, que como veremos ahora, los dos principales, BCE y Reserva Federal, pues han confirmado el giro hacia una política monetaria mucho más acomodaticia. Pero la realidad es que este sesgo dovish, este sesgo acomodaticio, es resultado de que las cosas no van bien, sobre todo en Europa. En Europa se han revisado a la baja las previsiones de crecimiento de forma significativa. ¿Cuál es nuestra idea? Nuestra idea es que, bueno, las valoraciones son atractivas todavía en las bolsas europeas, pero creemos que insuficientes para subidas adicionales sustanciales, a la espera de que confirmemos el suelo en la desaceleración. ¿Y eso quién nos lo va a dar? Eso nos los van a dar los indicadores adelantados de ciclo, como veremos ahora. Y luego también hay una serie de riesgos en mercado, que el mercado está muy optimista, muy complaciente. Para que os hagáis una idea, Estados Unidos está a un 2% de máximos históricos, a pesar de las señales de desaceleración económica. Europa está a un 4% de los máximos del año pasado, aun cuando se han revisado a la baja de forma significativa los beneficios empresariales en este entorno de desaceleración. Entonces, tendremos que prestar mucha atención, uno, a las negociaciones comerciales, porque si con algo empezaron las revisiones a la baja de crecimiento económico global, fue precisamente con las tensiones comerciales entre Estados Unidos y China, con lo cual es clave que ahí se llegue a algún tipo de acuerdo, aunque como bien decía Fernando, no solo Estados Unidos, China. Estados Unidos, después de tener las negociaciones comerciales con China, vendrá por Europa y luego vendrán otros países, Japón, etcétera, etcétera. Entonces, este tema comercial yo creo que va a dar mucho que hablar durante muchos años. Y luego, por supuesto, también identificar ese suelo en la desaceleración económica. Ahora vemos unos gráficos, ver cómo van evolucionando los bancos centrales, y no hay que olvidar los riesgos políticos que tenemos encima de la mesa. Tenemos el Brexit, que todos los días tenemos una nueva noticia, Italia, vigilar los datos de ejecución y, por supuesto, aunque yo esté hablando de la macro, al final las cotizaciones recogen la macro, recogen los riesgos, pero también recogen, por supuesto, los beneficios empresariales. Y yo creo que la semana que viene es una fecha clave, porque empiezan a publicarse el próximo viernes los resultados empresariales del primer trimestre. Entonces, al final, lo que te recogen las cotizaciones son las expectativas de beneficios de las compañías. No van a ser tan importantes los resultados en sí mismos como las guías que te puedan dar las compañías respecto a los resultados futuros, sobre todo en un entorno
entorno de desaceleración económica. Entonces, viendo todo esto en gráficos, que yo creo que se ve mucho mejor, el discurso muy dovish, el discurso muy acomodaticio del Banco Central Europeo el 7 de marzo. ¿Por qué? Porque es que claramente las previsiones del BCE, del Banco Central Europeo, para el PIB se caen para los 3 años 2019, 2020, 2021, desde su reunión de diciembre del 18 a la reunión que han tenido a principios de marzo. Como veis, estaba estimando un crecimiento del 1,7 para Europa y ahora ya solo estima un crecimiento en 2019 del 1,1. 3/4 de lo mismo para las previsiones de inflación. ¿Esto qué provoca? Esto provoca que la normalización monetaria que esperábamos, es decir, que empiecen ya a subir los tipos de interés, que dejen de inyectar liquidez al mercado, eso por el momento parece que no se va a producir. De hecho, una de las cosas que hicieron en la reunión del 7 de marzo, hasta ese momento habían dicho los tipos van a empezar a subir después del verano del 19. Bueno, pues ya dijeron en la reunión del 7 de marzo que eso se retrasaba a finales del 2019. También es llamativo las actas del Banco Central Europeo que comentaba Fernando ayer. Había miembros del Banco Central Europeo que hablaban de marzo del 20 como primer momento, o sea, primera subida de tipos de interés en Europa. Y de hecho el mercado está posicionado prácticamente a mediados de 2020 para la primera subida de tipos de interés. No solo tipos de interés, al final las inyecciones de liquidez a la banca, se ha anunciado un tercer TLTRO, una nueva inyección de liquidez a la banca, y eso, como veis aquí en el gráfico, TLTRO, LTRO primero y luego TLTRO vinculado, condicionado a la concesión de crédito, es inyección continua de liquidez por parte del Banco Central Europeo a los bancos europeos, con lo cual normalización monetaria yo diría que ninguna. Al final el TLTRO, bueno, aquí no me voy a parar mucho, pero al final lo que busca el TLTRO 3 es ayudar a digerir toda la acumulación de vencimientos de deuda bancaria y de las inyecciones de liquidez anteriores. Si veis este gráfico de la izquierda, este es el TLTRO anterior. Entre junio de 2020 y marzo del 2021 vencen casi 700.000 millones de euros que tiene la banca europea pedida. Bueno, eso hay que renovarlo. ¿Quién es el más beneficiado? Pues evidentemente el que más ha pedido, que es Italia, y el que más necesidades de financiación tiene en estos momentos. Y como decía, ¿dónde está qué está diciendo el BCE y dónde está el mercado? El BCE nos está diciendo que va a empezar a subir tipos de interés a finales de este año. Bueno, el mercado está en el segundo trimestre de 2020. Por lo menos con el tipo repo. Otra cosa es lo que haga la facilidad marginal de depósito, que con todo lo que está sonando últimamente igual lo empiezan a subir antes. Pero la cruda realidad es que si veis aquí lo que está descontando el Bund, el bono alemán a 10 años, ha llegado a estar la semana pasada en tasas negativas. No está descontando para nada ninguna normalización de tipos de interés ni de política monetaria. ¿Y cuál es la reacción del mercado a esto? Porque claro, es verdad que las bolsas han ido prácticamente a máximos, que hay gente que dice en el momento en que los bancos centrales nos apoyan está todo hecho y es positivo, pero no es tan positivo. Si veis, el mismo día 7 de marzo, la reacción de los mercados a la decisión de ese discurso tan acomodaticio y de retrasar las subidas de tipos de interés y de inyectar más liquidez a los bancos del Eurostoxx cayeron un 3%, el euro tuvo una caída muy pronunciada, se fue a mínimos de junio del 17 frente al dólar, el bono a 10 años alemán se cayó prácticamente a cero y las probabilidades de subida de tipos durante este año, en 2019, por parte del Banco Central Europeo, que están en el 50, se fueron prácticamente a cero. Ahí tenemos al Banco Central Europeo, que es el segundo, digamos, banco central en orden de importancia o de más impacto en mercado. ¿Quién es el primero? Reserva Federal Norteamericana. Y la Reserva Federal, el 20 de marzo, que fue su última reunión, también un discurso muy acomodaticio. Hasta ahora se estaban esperando 3 subidas, que es esta línea que tenéis por aquí. Se esperaban 3 subidas de tipos de interés más entre 2019 y 2020. Bueno, pues ha cambiado su opinión y ahora dice que solo va a haber ninguna subida en 2019 y una subida en 2020. ¿Por qué? Pues fundamentalmente porque ha revisado a la baja, tenéis aquí las previsiones de diciembre y aquí las de marzo, ha revisado a la baja sus previsiones de crecimiento. ¿Eso a qué le lleva? A revisar a la baja su nivel de tipos de interés esperado. ¿Y cuál es el problema adicional?
que si ellos han revisado desde la reunión de diciembre que iban los tipos de interés por aquí, lo han revisado a estos niveles, solo una subida más. El problema es que el mercado está aquí, el mercado está descontando una bajada de tipos de interés en Europa y de hecho el señor Trump está presionando muchísimo para que haya una bajada de tipos de interés en Europa. Y no solo a nivel tipos de interés, también tenemos a la Reserva Federal norteamericana, que otra de las formas que había tenido de impulsar a los mercados era inyectando liquidez, como incrementando su balance, comprando deuda. ¿Qué ocurre? Que a partir de diciembre del 17 empezó a reducir ese balance porque consideró que ya estaba hecha la etapa de expansión monetaria y ya se podía ir retirando esa liquidez. Al final han sido políticas monetarias ultra expansivas para un momento extraordinario. ¿Qué está pasando ahora? Que hemos llegado a un momento que es que se está normalizando una cierta aberración de tipos de interés negativos, ¿no? Que nos complica la vida realmente a todos, a los bancos, pero nos le complica la vida sobre todo al inversor conservador. Entonces, bueno, parece que en septiembre dejarán de reducir balance, pues otra señal más de que ponen el freno, ¿no?, en la normalización monetaria. ¿Y eso en qué se ha traducido? Tipos para abajo, o sea, la curva de rentabilidad de los bonos descuenta muy bajo crecimiento y de hecho, no solo bajo crecimiento, al final hemos oído hablar muchísimo de la inversión de la curva de tipos de interés. ¿Qué es la inversión de la curva de tipos de interés? Pues simplemente hacemos la rentabilidad del 10 años, podemos hacer muchos tramos, ¿no? Pero todo lo que se ha estado hablando la semana pasada es la pendiente 10 años, 3 meses se ha invertido. Bueno, yo creo que se invirtió 2 o 3 días, tampoco se invirtió más, pero se le dio mucho bombo porque siempre se ha visto como un precursor, como un anticipo de una recesión. Yo aquí sí que me gustaría hacer varias puntualizaciones. Primero, solo hay un tramo de la curva que está invertido, por ejemplo, el 10 años, 2 años todavía no está invertida, que es la línea gris, y yo creo que para hablar de inversión realmente tendría que ser a lo largo de toda la curva y tendría que ser una inversión duradera en el tiempo. Pero luego haría otra puntualización. Siempre se dice, se invierte la curva y hay una recesión. ¿Con cuánto tiempo hay una recesión? Generalmente es año y medio, o sea, como mucho estaríamos hablando de que Estados Unidos entraría en recesión en 2021, pero hay que tener en cuenta que no siempre la inversión de la curva es precursora de una recesión. De hecho, ahora mismo la parte larga de la curva está artificialmente baja por esas políticas monetarias ultra expansivas de los bancos centrales. Entonces, yo no hablaría con tanta alegría de una inversión de la curva, por lo menos de momento. Sí que una curva prácticamente plana, pero eso es compatible con un buen comportamiento de los activos de riesgo de las bolsas, aunque eso sí, con retornos bajos. Y más que anticipar recesión, esa curva que se está aplanando, yo creo que lo que está anticipando es que los tipos de interés en Estados Unidos puedan bajar en vez de subir. Estas son las probabilidades de bajada de tipos en 2019. Si os dais cuenta, eran prácticamente cero antes de la última reunión de la Reserva Federal y ahora se han ido casi al 80%. Bueno, veremos. Entonces, al final veis que todo se centra en la macro. La clave está en la macro para ver qué pueden hacer los mercados financieros. Y yo aquí, centrándonos en las últimas previsiones, la semana que viene tendremos las del Fondo Monetario Internacional, pero centrándonos en las últimas que son las de la OCDE, yo destacaría 2 cosas. Una, que en las últimas, que son de marzo frente a las de noviembre, Estados Unidos y China, las 2 principales economías mundiales, no se han revisado a la baja, me parece importante, y donde está el grueso de la revisión a la baja es en Europa. ¿Y por qué? Pues fundamentalmente porque la economía europea, lo veis en este gráfico de la derecha, que es el grado de apertura de las distintas economías, la economía europea es muy abierta, o sea, estamos en este nivel Europa-Alemania frente a Estados Unidos, que es una economía mucho más doméstica. ¿Qué ocurre con esto? Que evidentemente en un contexto de caída fuerte del comercio mundial, ¿a quién va a afectar más? Pues al que más esté abierto al exterior, a ese comercio mundial. Ahora bien, y como decía antes, yo creo que lo que hay que ir buscando, sobre todo cuando invertimos en bolsa, porque la bolsa adelanta el ciclo económico al menos con 6 meses de antelación, pues lo que hay que buscar son los indicadores adelantados de ciclo que te digan cuándo vamos a ver el suelo en esa desaceleración. Indicadores adelantados de ciclo como la IFO alemana, encuesta empresarial alemana, que está intentando ahí hacer un suelo y tirar para arriba. Vamos a ver si es verdad.
Producción industrial de Francia, Italia, España en el mes de enero recuperándose frente a 2 meses de caídas anteriores. Eso estamos hablando de Europa, pero Estados Unidos también hay que tener en cuenta que los datos de consumo están saliendo buenos. Es verdad que hay bastante volatilidad en los datos, hoy tendremos los de empleo, pero en general están saliendo buenos. Y luego, por último, China. China, que al final es verdad que se ha hablado mucho de China, de un hard landing, de hasta qué punto se puede desacelerar tanto como para provocar un serio problema al crecimiento económico mundial, pero lo cierto es que ellos están creciendo entre el 6 y el 6,5 y tienen margen de actuación tanto en política monetaria como en política fiscal. Aquí sí que hay un tema importante, que es el tema de las negociaciones comerciales, donde nosotros seguimos pensando, y como decía Fernando, que estamos más ante una desaceleración económica que ha sido compatible siempre con caídas en torno al 20-25% en los mercados, que es lo que hicimos a finales del año pasado. Si estuviésemos en una recesión, serían caídas del 60%, pero no creemos que estemos ahí. Bueno, Brexit no voy a entrar, sabéis que es un tema que está encima de la mesa, hay múltiples opciones e iremos viendo cómo evoluciona el tema de Italia. Como comentábamos también, vamos a ver hasta qué punto son capaces de cumplir con esos objetivos en un contexto de recesión técnica, que creemos que no lo serán, y ahí hay riesgo al alza en TIRES y, por tanto, riesgo en mercado. Y por entrar únicamente en resultados empresariales, que creemos que es un poco la clave, se van a publicar la semana que viene los resultados del primer trimestre. El primer trimestre, como veis, se dan caídas en beneficios, pero eso es por varios temas puntuales: el shutdown, el cierre de la administración americana, la ola de frío, las tensiones comerciales y sobre todo porque el primer trimestre del 2018 fue espectacular. ¿Por qué? Porque teníamos todo el impacto positivo de la reforma fiscal del señor Trump. A medida que vamos avanzando el año, esto se debería normalizar y crecer a tasas en torno al 8%. Aún así, aún teniendo en cuenta esos beneficios, en este entorno de desaceleración económica lo que se ha producido es que desde diciembre hasta ahora se han revisado a la baja las previsiones de crecimiento de los beneficios empresariales tanto en Estados Unidos como en Europa. Pero incluso teniendo en cuenta esa revisión a la baja, y si consideramos que los mercados van a seguir pagando los múltiplos históricos, tendríamos potencial de crecimiento en las bolsas, sobre todo en las europeas. Esto es un ejercicio teórico que hemos hecho asumiendo que los beneficios no crecen. ¿Qué potencial tendrían las distintas bolsas? Europa tiene en torno a un 10-15% de potencial de crecimiento aún y, en cambio, el S&P no tendría, Estados Unidos no tendría potencial. Pero, finalizando, un minuto más. Aún a pesar de que las valoraciones en bolsas europeas estén atractivas, las bolsas han corrido mucho. Nosotros de verdad consideramos que no hay que correr detrás de los precios. Alguien se equivoca. Aquí tenemos el bono en rojo, las TIRES de los bonos, a negativo se ha ido el alemán, y aquí tenemos en gris las subidas de las bolsas. ¿Qué sería razonable desde nuestro punto de vista? Que las bolsas tomasen aire, que hubiese cierta toma de beneficios y que en el momento en que veamos un suelo en la desaceleración económica sea el momento de nuevo de entrar a niveles más atractivos, y en ese contexto las TIRES también deberían repuntar. Nuestro último gráfico, para que veáis un poco el histórico, es el Eurostoxx, son los últimos 32 años de Eurostoxx, donde vemos que la subida media anual, la mediana de rentabilidad, ha sido del 9%. Este año ya llevamos un 11%, o sea, ya estamos superando lo que es habitual que obtengamos de rentabilidad en un año. ¿Y qué nos dice la historia también? Que son estos puntitos amarillos, que en promedio el Eurostoxx ha caído intraanual, es decir, dentro del año, ha tenido caídas hasta el 14%. Esas son las oportunidades de compra. No estoy diciendo que el Eurostoxx vaya a caer un 14% y que haya que esperar un 14% para comprar, pero la máxima caída que ha tenido el Eurostoxx este año ha sido un 3%. Creemos que podemos esperar a oportunidades mejores y que el que te va a marcar el momento de volver a entrar en renta variable va a ser precisamente esos indicadores adelantados de ciclo que te señalen una recuperación. Y mientras tanto, ¿qué hacemos? Estamos o bien deshaciendo un poquito posiciones o, si queremos estar 100% en renta variable, adoptando un sesgo mucho más defensivo en las carteras. Y nada, con esto termino y le doy paso a Glenn. Muchas gracias. Adelante, bien.
Ok, muchas gracias a todos. Bueno, pues voy a intentar ver un poco más en detalle lo que son perspectivas de las bolsas en función de este escenario económico que hemos descrito. Efectivamente, pues como ha comentado Natalia, la característica de este año ha sido una fuerte recuperación de las bolsas. Aquí tenemos un poco la evolución del S&P 500 y del Eurostoxx 50 en base 100 y vemos que pues todo lo que perdimos en la segunda mitad del año pasado pues prácticamente lo hemos recuperado ya en 3 meses, ¿no? ¿Y qué está detrás de esta subida? ¿Qué ha sido lo que ha llevado justamente esta recuperación? Pues aparte de que efectivamente quizá en noviembre, diciembre nos pasamos descontando un escenario quizá excesivamente negativo, un deterioro excesivamente rápido para lo que era razonable, nosotros pensamos que serían sobre todo 2 factores, ¿no? Uno es el cambio de sesgo de los bancos centrales, esa marcha atrás en la normalización, la vuelta otra vez a inyectar liquidez a los mercados generando inflación en los activos financieros. Y otro también muy importante es el acercamiento de posiciones entre China y Estados Unidos, ¿no? Que probablemente es una de las cosas que más generó nerviosismo el año pasado. De hecho, lo vemos porque a diario, en función de las noticias de hoy lo veo bien, creo que vamos a llegar a un acuerdo pronto, no, pues yo no lo veo tan bien porque no nos ponemos de acuerdo sobre esto, los mercados tienen reacciones bastante violentas a los comentarios día a día en función de las expectativas de un acuerdo comercial, ¿no? Respecto al primer tema, ¿no? De inyección de liquidez otra vez, paralización de lo que es la normalización monetaria, ¿no? En este gráfico lo que vemos, la línea negra es los tipos de interés en Estados Unidos, ¿no? Y la línea azul es la evolución del S&P 500. Y las zonas estas anaranjadas es donde se han interrumpido las subidas de tipos. O sea, ¿qué pasa cuando la Reserva Federal Americana hace una pausa en las subidas de tipos, ¿no? Y lo cierto es que las bolsas suben, ¿eh? En 2000, pues ahí vemos anteriores subidas, pues 16%, menos 7 quizá ahí en el año 2000 fue un poco la excepción, más 12, más 11... O sea, que sí que es verdad que cuando la Reserva Federal Americana hace una pausa, pues las bolsas suben, ¿no? Pero es verdad que quizá ya hemos dejado lo mejor atrás, ¿no? Viendo un poco estas subidas históricas, sí que vemos que hemos dejado lo mejor atrás y entramos quizá un poco en una zona de algo más de riesgo, porque lo que también vemos es que después de esta pausa, cuando empiezan las bajadas, es cuando las bolsas empiezan a hacerlo peor, ¿no? Y más sobre todo si efectivamente viene detrás una recesión. Entonces, bueno, pues ahora quizá, como hemos dicho, hemos dejado lo mejor atrás y estaríamos más en una fase donde se puede esperar una evolución positiva, pero mucho más moderada, ¿no? Más allá de la política monetaria, si miramos más desde el punto de vista de valoración, ¿qué están descontando fuera de lo que son las inyecciones de liquidez, la actuación de los bancos centrales generando inflación de activos? ¿Qué es lo que están descontando los mercados a los niveles actuales, ¿no? Entonces, este es un gráfico donde en la línea azul vemos, es un indicador de situación macroeconómica del mercado, ¿no? Que hemos elaborado nosotros, es un compendio de indicadores macroeconómicos y, como vemos, correlaciona bastante bien con la línea negra, que es la variación semestral, o sea, la subida, bajada a 6 meses vista que tiene el Eurostoxx 50. Y vemos que en esta última parte, pues ha habido una disociación, ¿no? Parece que la línea negra, que es la evolución de la bolsa, pues ha sido bastante más positiva que lo que es la línea azul, que son los datos macroeconómicos, ¿no? Entonces, lo que podemos decir es que a los niveles actuales, pues el mercado lo que está descontando es una reaceleración del crecimiento. Cuando hemos visto que, ya hemos expuesto que la mayoría de las instituciones internacionales, el consenso de analistas, lo que está previendo es una desaceleración económica, de orden más cíclico quizá, pero una desaceleración económica. Y además, últimamente lo que hemos visto es revisiones a la baja sobre esas previsiones, más que al alza, ¿no? Y sin embargo, pues el mercado lo que está descontando es una reaceleración económica,
pues quizá anticipando que esta actuación de los bancos centrales, estas nuevas inyecciones de liquidez, va a efectivamente lograr reactivar el crecimiento. Lo normal sería, sí que es verdad que la degradación en todos los indicadores adelantados, indicadores macroeconómicos, ha sido muy rápida en lo que ha sido los últimos meses. Y sí que es razonable ver cierta estabilización. De hecho, los últimos datos que tenemos son algo más positivos, pero esta estabilización de los datos macro es más compatible con esa desaceleración, con esos crecimientos en la eurozona, a lo mejor en torno al 1,1, 1,2 de PIB, más que con una reaceleración, que es quizá lo que está descontando el mercado, que igual podría ser excesivamente optimista, ¿no? Y es dar mucho crédito a la capacidad que van a tener los bancos centrales a estas alturas de la película, con más liquidez, conseguir una reaceleración del crecimiento. Luego hay otro tema que a nosotros nos preocupa bastante y que lo ha comentado, de hecho, Natalia, que es por el grado de apertura que tiene la economía europea, la sensibilidad que tenemos al comercio mundial. En general, el comercio mundial va muy a la par con lo que es el crecimiento económico. O sea, cuando tenemos un crecimiento mundial, cuando tenemos un intercambio mundial sano y activo, crecimiento en el comercio exterior, generalmente suele ir acompañado de un crecimiento económico. Y cuando el crecimiento del comercio mundial tiende a desacelerarse, pues generalmente lo que es el crecimiento mundial también lo hace, ¿no? Aquí, y esto es especialmente cierto en el caso de Europa, por lo que hemos comentado antes, ¿no? Al final, la economía europea, y luego si vamos a los índices bursátiles europeos, tienen muchísima exposición a lo que es el ámbito internacional, tanto Estados Unidos como Asia, son muy importantes, ¿no? Aquí lo que vemos es la línea negra, es el agregado de exportación, es la variación interanual del agregado de exportaciones mundiales. O sea, viene a ser crecimiento del comercio exterior, ¿no? Un proxy del crecimiento del comercio exterior. Y vemos cómo, pues desde 2017, efectivamente, el comercio mundial viene desacelerándose. Es verdad que teníamos unas tasas de crecimiento de entre el 6 y el 8% interanual, pues que eran muy altas, y que parte de esto hay una desaceleración cíclica normal, ¿no? Y luego, pues indudablemente, todo lo que son las barreras arancelarias o las meras amenazas de barreras arancelarias, pues es una cosa que ha contribuido también a ese lastre ya de por sí cíclico, ¿no? ¿Y qué va a pasar con esto? Pues la verdad es que si miramos algunos indicadores adelantados, aquí tenemos uno, la línea azul, está basado en lo que es los pedidos del exterior de los PMI, de los índices gerentes de compra, pero bueno, hay múltiples indicadores adelantados. Lo típico es mirar las exportaciones de Corea o las exportaciones de Taiwán, pues todos vienen a apuntar a que la desaceleración en el comercio mundial podría continuar, incluso ya apuntan a un estancamiento o una ligera contracción del comercio mundial, ¿no? Y esto pues va un poco en contra de lo que hemos visto antes de la reaceleración del crecimiento. Entonces, quizá ahí volvemos otra vez a que esto es una amenaza y que quizá la subida que hemos visto de las bolsas pues es un poco optimista, ¿no?, con respecto al entorno económico al que nos enfrentamos. Eso era bolsas desde el punto de vista más macroeconómico. Si miramos desde el punto de vista más microeconómico, ¿no?, desde el punto de vista de las empresas, ¿qué nos están diciendo las bolsas, ¿no? Pues aquí tenemos, en este gráfico, lo que es el histograma azul, es un indicador que llamamos upward-downward de revisión de beneficios. Esto básicamente es el número de empresas que se revisan los beneficios al alza, que el consenso revisa los beneficios al alza, sobre el número de empresas que el consenso revisa los beneficios a la baja. Vemos que en Europa pues el panorama no es muy bueno porque desde luego desde el 2011 predominan generalmente las revisiones a la baja. En otros índices pues tenemos más altos y bajos, pero aquí sí que predominan a la baja. Pero aquí lo curioso es ver que también correlaciona bastante con la línea negra, que es un poco el crecimiento semestral o la variación semestral del Eurostoxx 50, y vemos cómo la línea negra ahora mismo está en positivo. O sea, lo que podemos decir es que a estos niveles, con la subida que llevamos acumulada, la bolsa está descontando una
unas estimaciones de beneficios estables o incluso revisándose al alza en los próximos 6 meses, ¿no? Y esto, pues, es desde luego contrario a lo que hemos visto hasta ahora y no parece que sea no nos parece lo más probable en adelante, ¿no? De hecho, lo que vemos es que, por ejemplo, la campaña de resultados del cuarto trimestre, que hemos concluido hace relativamente poco, durante esos 2 meses de campaña, el beneficio esperado para el 2019, pues tanto del SP500 como del Eurostoxx o del IBEX, se han visto revisiones pues entre el 4 y el 4,5% en esos 2 meses solo, ¿no? Y esto ha sido con una campaña que en Europa por lo menos se supone que ha sido relativamente positiva, ¿no? Donde hemos tenido sorpresas al alza por encima de la media histórica en beneficios, ¿no? También es verdad que se habían rebajado muchísimo las expectativas. Pero bueno, la visibilidad que han dado las compañías, pues la evolución de los resultados en el cuarto trimestre, sobre todo la trayectoria que llevan a lo largo del 2018, pues han llevado justamente a estas revisiones de beneficios a la baja, ¿no? Otro indicador es que el beneficio esperado para el primer trimestre es de un menos 4% en Europa, ¿no? Y en Estados Unidos también es negativo. Es verdad que en Estados Unidos este crecimiento interanual negativo pues está justificado por una serie de factores, como es la base comparable con el tema de las reformas de las bajadas de impuestos o el shutdown. En Europa, pues igual es más cíclico, ¿no? Y tenemos menos efecto base comparable, aunque algo hay también. Pero lo sorprendente es que compara con una expectativa de crecimiento del 9% todavía para el año 2019, ¿no? Y el 2020 ya ni hablamos, porque seguimos esperando crecimientos de doble dígito. Entonces, vemos el ramp-up que tenemos que tener, que deberíamos tener en los próximos trimestres para llegar a esa estimación del 9%, ¿no? Nos parece que el riesgo de que se vayan a revisar a la baja, los beneficios es elevado, ¿no? Y no cuadra con lo que está descontando el mercado. De hecho, aquí lo vemos, ¿no? Esto es la estimación de beneficios, cómo ha evolucionado la estimación de beneficios para el primer trimestre, para el segundo trimestre y para el tercer trimestre del 2019, ¿no? Y vemos cómo el primer trimestre, que es el más cercano, efectivamente, se ha revisado a la baja de forma importante, mientras que el segundo y el tercer trimestre, pues de momento no se ha tocado, ¿no? Y es que, salvo en 2017, pues la tendencia un poco que hemos tenido, la verdad es que los analistas somos así, nos centramos más en lo que tenemos más cerca y luego lo demás ya lo dejamos, ya veremos. Y lo típico que hemos tenido en los últimos años, pues ha sido, arranco el año siempre con el famoso más 10, ¿no? Espero que los beneficios crezcan un más 10, lo voy revisando a lo largo del año, al final me quedo prácticamente en el 0 y digo, no pasa nada, el más 10 el año que viene, ¿no? Y entonces, pues, con esa dinámica es la que seguimos y lo que nos hace pues pensar que es igual un poco complicado ver esas revisiones al alza, desde luego, de beneficios, incluso estabilidad, que estaría descontándonos el mercado, ¿no? Entonces, ¿qué podemos recomendar? ¿Qué podemos decir de la bolsa? ¿Qué hay que hacer en bolsa en este escenario donde pues parece que hemos dejado lo mejor atrás en términos de impulso por parte de los bancos centrales, donde se está descontando un escenario macroeconómico quizá demasiado optimista y un escenario de beneficios empresariales que también parece optimista, ¿no? Pues sí que es verdad que parece que lo más aconsejable es tener una actitud cauta, ¿no? La euforia y no dejarnos llevar quizá por esa euforia más de corto plazo que estamos viendo ahora, ¿no? De todos modos, cuando estamos hablando de ahorro, la verdad es que hay pocas alternativas, porque si miramos lo que ha pasado con el mercado de crédito, pues es muy similar a lo que ha pasado con la bolsa y al final, pues, o incluso la renta fija, ¿no? Entonces hay pocos activos donde refugiarse y quizá la pregunta no sea tanto si hay que estar en bolsa o no, sino dónde hay que estar en bolsa, ¿no? Aquí en este gráfico lo que hemos puesto es las barras azules, es la evolución del PMI global,
el momentum de los PMI globales, y la línea negra es el ratio de cíclicos defensivos, o sea, empresas cíclicas dividido por capitalización de las empresas defensivas. Y vemos cómo, pues, efectivamente hay una cierta correlación de las empresas cíclicas con los datos macro. O sea, cuando tenemos datos macro buenos, las empresas cíclicas lo hacen mejor que las defensivas, y cuando vienen mal dadas, pues las empresas defensivas lo hacen mejor, ¿no? Y al final es que si pensamos que podemos tener un cierto problema en el crecimiento, en la macro, y en concreto también en el comercio mundial, pues quizá lo más aconsejable es estar en estos activos, en estos sectores, en estos índices que tengan menor correlación con los datos macro y menor correlación justamente con el comercio mundial, ¿no? Que son, pues, estos índices defensivos. Vemos como en un entorno, pues, donde las barras azules, los PMI, pues, tienden a irse para abajo, a perder momentum, pues probablemente el ratio también vaya para abajo, y esto indique, pues, que mejor que lo van a hacer mejor los sectores defensivos, pues del tipo alimentación, farmacia, utilities, en cierto modo también telecoms, o quizá ya más un retail, que cosas realmente muy cíclicas como pueden ser, pues, empresas de recursos básicos, química, o sector automoción, o algunas industriales, o el sector ocio, ¿no? Entonces, nuestra recomendación, pues, sería en un entorno, pues, de bolsas que parece que están bastante ajustadas por valoración, donde el riesgo de corrección es más grande y donde sobre todo han venido la subida liderada por sectores cíclicos, pues quizá es hora de hacer el trasvase hacia estos sectores quizá un poco más defensivos, menos correlacionados con el entorno económico, a pesar de que quizá muchas veces las valoraciones son un poco más exigentes, y esperar a que haya mejores oportunidades, ¿no? Si lo vemos desde el punto de vista de índices geográficos, pues también, por lo que hemos comentado, Europa quizá es a pesar de la valoración atractiva, quizá es de los índices más vulnerables en este sentido, ¿no? Y mejor estar quizás subir algo la ponderación en mercados emergentes o incluso en Estados Unidos, a pesar de las valoraciones más ajustadas. Y esto era por mi parte. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, tenemos un brevísimo turno de preguntas. No sé si tienen alguna pregunta. Yo tengo alguna preparada. No sé si aquí tienen una pregunta rápidamente para los ponentes. Sí. Sí. ¿Qué tal? Yo quería hacer una pregunta, bueno, a todos, a la mesa, sobre todo a raíz de en la presentación de Fernando, que había ahí pues el cada vez más estrecho margen que le queda a la política monetaria, ¿no? Y lo que pasa es que esto, o sea, yo creo que es un mantra que usamos, y yo lo uso a menudo y a todos nos viene bien, pero cada vez es menos creíble. Es decir, los bancos centrales de las áreas desarrolladas, o sea, tienen una potencia de fuego tan grande, no solo en comunicación, sino que es que todavía nos quedan herramientas. Bueno, ahora prácticamente no se está comprando deuda, pero es que el Banco de Japón está comprando ETFs. Entonces, siempre jugamos con ese límite, pero ¿realmente creéis que existe ese límite? ¿O es que es una historia que nosotros nos creemos y que los bancos centrales obviamente cada vez están más inquietos? Porque dicen, joder, estamos en terreno desconocido, pero no veo mucho freno, ¿no? Mucha limitación en esa caja de herramientas, ¿no? Yo sí creo que hay un límite. O sea, yo creo que efectivamente los mercados no creen que hay un límite, y por eso me uniría a las notas de cautela que han hecho mis dos colegas de la mesa. Yo sería un poquito más cauteloso incluso, porque creo que estamos acumulando todos los elementos que conducen a la burbuja. Y digo que hay un límite por dos razones. Primero, porque los niveles de política monetaria, política fiscal, bueno, luego de política monetaria, muy rápido.
Primero, los niveles de tipos cero ya empiezan a plantear problemas a los propios bancos centrales. Y yo creo que la nota de prensa, vamos, las actas del BCE para mí fueron muy significativas, ¿no? Sobre todo que habíamos estado en un seminario en el que precisamente nos estaban intentando convencer de lo contrario, ¿no? Entonces es muy significativo cómo los principales bancos, y ese discurso también lo tiene el BCE en la FED hace mucho, ¿no? Japón es un ejemplo, o sea, Japón es un ejemplo de lo que queremos evitar, o sea, queremos evitar un estancamiento perpetuo. Y además Japón tiene unas connotaciones que tú conoces muy bien en términos de ahorro doméstico, envejecimiento de población, etcétera, que lo hacen poco comparable a otros países, ¿no? Pero bueno, centrándome en Estados Unidos, creo que por lo tanto en términos de tipos hay muy poco recorrido, salvo que nos apuntemos a esta idea de las monedas digitales de los bancos centrales, esta idea de que todo el mundo acabará teniendo una cuenta corriente en el Banco Central y esa cuenta corriente será un instrumento en el que nos remunerarán o nos expropiarán en función de las necesidades de política económica. Yo eso creo que vamos a tardar. Primero tengo mis serias dudas de que vayamos a eso, ¿no? Pero incluso si vamos no va a ser mañana. Por lo tanto, en este ciclo yo creo que el recorrido de la política monetaria tradicional está muy limitado. Te queda efectivamente el tema de la compra de bonos, la compra de activos, que es ilimitado en teoría, pero claro, eso significa al final y esto es un tema que para mí es un elemento ya hoy de riesgo serio en los mercados financieros, sobre todo cuando analizas submercados, de que el Banco Central el correspondiente Banco Central es el creador del mercado, es el creador del precio. Y por lo tanto lo que tenemos que hacer es abandonar los estudios financieros y más que empezar a aprender de política. Lo digo porque si el Banco Central es el que fija el precio del activo en el que intervenimos, lo que nos interesa es volver a estudiar como hacíamos en los mercados emergentes, ¿no? Que lo que importante era quién tiene acceso al Banco Central, cómo sabemos adivinar lo que hace, etc. Porque los volúmenes, o sea, la importancia en la fijación de precios que tienen los bancos centrales cuando se aumenta el mercado, el volumen de deuda pública española es brutal lo que tiene el BCE, ¿no? Y no digo la italiana, etcétera. Y por lo tanto es el verdadero market maker es el BCE. Hombre, esto no creo que sea deseable ni sostenible en el tiempo de mucha forma, ¿no? Y te queda la otra política más poco convencional, que es la comunicación, ¿no? Y esto depende de cuánto le creáis, ¿no? Es decir, hasta qué punto llega el momento que se levante y diga, whatever it takes, no hace nada y la gente le cree. Llega un momento que uno ya le dice, ok, enséñame tus armas, está bien, esto es muy bonito, tal, te creo, pero dime qué vas a hacer, mi opinión, ya sé que no la comparte. Y en política fiscal, bueno, pues si quitando luego hay esta teoría que está apareciendo últimamente, ¿no? Y que os recomiendo que leáis, porque es lo que últimamente la gente la llama nueva teoría monetaria, ¿no? Que en esencia viene a decir, también unido a la nueva teoría fiscal, de que con tipos bajos durante mucho tiempo la deuda pública no es un problema, el déficit público no es un problema y se puede financiar indefinidamente a perpetuidad. Y por lo tanto, bueno, quizá no hay mucho margen de política monetaria, pero hay todo el margen del mundo de política fiscal, ¿no? Y entonces vamos a ir a déficits públicos crecientes. Entonces, bueno, yo creo que esto lo han intentado todos los imperios antes de estallar. Sí, simplemente añadir, a mí me parece el tema de los tipos de interés negativos, me parece impresionante, podría decir, que a un tipo de depósito menos 0,4 que les cuesta a los bancos europeos tener su dinero depositado en el Banco Central Europeo tengan todavía 600.000 millones de euros, porque es que no estamos ante un problema de oferta de crédito, yo creo que estamos ante un problema de demanda. O sea, tú le preguntas a un empresario, ¿usted pediría un crédito si se lo ofrecieran a un tipo más bajo? Y muchos se dicen que no. Entonces, ¿dónde está el límite de los tipos de interés negativos? Estamos en menos 0,4. Ahora ya incluso se están planteando hacer un escalonamiento de ese tipo de depósito negativo como hacen los japoneses. Los japoneses es verdad que tienen el tipo de depósito negativo, pero solo el 5% del exceso de reservas que tienen depositados los bancos de japoneses en el Banco de Japón pagan tipo de interés. El 95% restante no lo paga. Al final, el tener que pagar tú, o sea, yo quiero decir, un banco tener que pagar un 0,4% por tener el dinero depositado en el BCE, al final, ¿cuál es el problema? Que llegará un momento en que se lo tendrá que trasladar a sus clientes. O sea, el inversor conservador en este entorno, la situación es francamente complicada. Entonces, no sé, en mi opinión es que las políticas monetarias expansivas están para momentos extraordinarios, no para hacerlas extensivas en el tiempo para siempre. Y el tema de más herramientas, pues sí, puede comprar el Banco Central Europeo ETFs con bolsa, como hacen los japoneses, pero yo personalmente no lo veo. Yo creo que lo que la política monetaria tiene que hacer es comprar tiempo para que el crecimiento económico funcione por sí mismo.
y es que estamos metidos en un bucle complicado. Yo, para añadir, efectivamente, sí que creo que los tipos de interés negativo hemos tocado hueso. De hecho, la Reserva Federal nunca lo hizo y tiene más inconvenientes que ventajas. La compra de bonos en Estados Unidos sí, pero aquí el problema es que no tenemos bonos suficientes. O sea, el problema es que el problema que tiene el Banco Central es que no tiene que comprar. Y los ETFs, efectivamente, no sé yo hasta qué punto tiene el mecanismo de transmisión es tan claro. Y yo lo que me atrevería a decir pasa que creo que el mensaje, que todavía no estamos ahí, es ya el siguiente paso en política monetaria, el definitivo, es el write-off de la deuda. Es que eso me perdona, porque eso es lo que estamos haciendo de alguna manera, ¿no? O sea, tienes que mantenerlo apretado. lo que estamos haciendo de alguna manera, que si mantenemos indefinidamente los tipos negativos o tan bajos, es una transferencia de renta de los ahorradores al resto de la sociedad. Es decir, es un impuesto al ahorro. Y esto, si lo llevas a los clientes, es lo que acabará siendo. Entonces, hombre, a lo mejor realmente vamos a vivir en un mundo en el que el ahorro no solo no esté remunerado, sino que esté tasado. O sea, pero me parece difícil, ¿no? Y un tema muy breve sobre la liquidez europea, ¿no? Porque este es un tema que es recurrente y que tienes toda la razón y que está muy bien traído, pero que también esconde otra cosa, que es los problemas en la construcción europea. O sea, esa liquidez europea responde cuando se sabe porque hay unos bancos, fundamentalmente alemanes, que tienen unos depósitos brutales en el sistema, básicamente porque no se fían de invertir ese dinero en España, Italia, Grecia, Portugal, Irlanda y lo que queráis, ¿no? Es decir, que ahí hay un tema adicional, que es cómo conseguimos evitar el riesgo de redenominación en Europa si queremos movilizar ese ahorro, porque es absurdo, efectivamente, tiene un sentido. Perdón, Juan José, última intervención. Bueno, yo solo quería dar un matiz a esta interesantísima discusión, porque estoy de acuerdo con las dos partes. Vamos a ver, el matiz es, hay otro tema relacionado con las políticas monetarias pasivas, los tipos de interés, y es el daño que se está haciendo a los intermediarios financieros, y especialmente a la banca. Es decir, continuar tanto tiempo con tipos de interés bajos o cero supone la inviabilidad de la banca, que es justamente el sector que se supone que los bancos centrales tienen la obligación de garantizar, cuya estabilidad tienen la obligación de garantizar. Yo creo que ese es un límite también que no hablamos de él porque no es políticamente conveniente, pero que está ahí y es importante. Y luego también creo, sin embargo, es verdad que históricamente esta idea de financiar los déficits públicos mediante emisiones con descuentos en los bancos centrales o con recurso directo al Banco Central, como se hacía antes, está venido hace muchísimo tiempo, y el freno siempre ha sido la inflación. Y no estamos teniendo inflación. En eso sí que es verdad, que ahí hay algo que ha sido el freno histórico y lo que todos teníamos en mente, y esto no está apareciendo. La gran pregunta es por qué en estas condiciones no estamos teniendo inflación, pero probablemente eso queda para las jornadas del año que viene. Ya. Muy bien, muchas gracias, Juan José, porque hemos terminado estupendamente. Oye, vamos a hacer muy rápidamente la entrega de premios de investigación de la Fundación de Estudios Financieros. Vamos a leer el acta del jurado de los premios. Javier, secretario del jurado, Javier Méndez. Muy bien, bueno, pues muchísimas gracias. Como secretario, como dice el presidente, como secretario del jurado, me toca comunicar la decisión y, bueno, simplemente indicar que tras diversas intervenciones de los miembros del jurado y después de una extensa deliberación se acuerda el siguiente fallo que le reproduzco literalmente, y que es conceder el primer premio con una dotación de 10.000 euros al siguiente trabajo: Disclosure Regulation and Corporate Acquisitions, cuyos autores son Pietro Bonet, Miguel Duro y Gaizka Ormazábal del IS Business School. Entiendo que lo recoge Miguel Duro. Pues enhorabuena. No. Sí, no, ¿qué tal? Bueno, abajo, venga, perdón. Abajo y arriba. Ah, mira, esto hay que dejarlo bien, ¿eh? Bueno, que se note que manda. Exactamente. Ahí. Bajar mejor los dos. Sí, ahí. Perfecto. Muchas gracias. Bueno, tenemos una intervención de Juan José Toribio, presidente del jurado de los premios de la Fundación de Estudios Financieros.
Bueno, pues muchas gracias. El protocolo dice que mi intervención debe durar 5 minutos, si no me engaño, y voy a tratar de no agotarlos. Porque tengo que ser palabras, como todos los años, de agradecimiento y de felicitación. Agradecimiento, en primer lugar, a la propia Federación de Estudios Financieros por la constitución, la creación y la continua convocatoria de estos premios, que me parece que están siendo un estímulo cada vez más claro hacia la investigación, para la investigación financiera en España. De manera que creo que este esfuerzo de la Federación es importante y es muy de agradecer entre todos los que nos dedicamos a los temas de financieros en el país. Yo creo que también esto es una buena oportunidad, cuando hablamos de esto, para evocar la memoria de Antonio Dionis, que es el que da nombre a los premios. Antonio Dionis Soler, que fue profesor de finanzas durante una época larga de su vida, fue también un gran financiero después en la empresa pública y en la empresa privada, y un continuo apoyo a este tipo de ideas a través de su pertenencia continua en la junta directiva del Instituto de Español de Analistas Financieros. Yo quería dar las gracias también a los miembros del jurado, que han hecho un trabajo excelente, a Fernando Gómez Bezares, Alfredo Jiménez, Ofelia Marín Lozano, Javier Méndez Llera, a Jesús López Ceballos, Rafael Crespí y Fernando Gómez Sala. Yo creo que son un jurado magnífico, con los que todos los que nos relacionamos con ellos terminamos siempre enriquecidos por este contacto. Y gracias a todos los que han presentado los trabajos, aunque no hayan resultado premiados, yo creo que por 3 razones. Primero, porque nos han hecho trabajar a los miembros del jurado, y eso ya es de agradecer. Esto es un estímulo. Segundo, porque hemos aprendido mucho. Han sido, la verdad, trabajos de una gran calidad, cada vez lo son de más calidad, y leyéndolos a fondo, como hay que hacer cuando hay que juzgarlos, hasta sus más pequeños matices, pues uno aprende muchísimo, de manera que muchas gracias. Y en tercer lugar, pues porque nos lo han puesto muy difícil. La verdad es que estaba todo muy parejo, de una calidad muy pareja, y eso nos ha obligado a un esfuerzo suplementario de trabajo y, por tanto, de aprendizaje. Muchas gracias a todos. Y mi felicitación también a todos, a la propia Federación de Estudios Financieros, por haber convocado ya, creo, los premios Antonio Dionis Soler 2019, ya están convocados, pues muy felicitación por ellos, muy felicitación a los compañeros del jurado por esta magnífica tarea que han hecho, mi felicitación a todos los autores, a todos los que han presentado un trabajo, y mi felicitación especial, por supuesto, a Pietro Bonet, a Miguel Duro y a Gaizka Ormazábal por un magnífico trabajo de investigación. Y nada más, simplemente animar a todos, a la Fundación, a los investigadores, a todos nosotros, animarnos a todos a continuar con este esfuerzo en el futuro, con el ánimo que nos proporciona el saber que estamos mejorando, y que estamos mejorando a una velocidad considerable en la investigación financiera en España. Pues eso es todo. Muchas gracias. Muchas gracias, Juanjo. Gracias a ti por seguir colaborando con nosotros. Damos por finalizada esta jornada de perspectivas financieras del Instituto de Analistas Financieros 2019. Muchas gracias por su asistencia.